El mundo de Caliban está cambiando. La gran caza de las bestias monstruosas que habitan en los interminables bosques casi ha acabado. Las visiones de Lionel Johnson están dando sus resultados. Entre los caballeros seguidores del Johnson se encuentra Zahariel, uno de los jóvenes miembros recién incorporados en la orden, quien a pesar de la inexperiencia de su juventud ya ha impresionado a sus instructores. Parece tener un brillante futuro y excepto porque con la desaparición de las bestias de los bosques, la razón de existir de los caballeros queda puesta en tela de juicio. Con la desaparición de las bestias, ¿qué será de Zahariel? ¿Qué será de los caballeros de Caliban? Las respuestas a estas preguntas llegan desde los cielos tan pronto como el emperador de la humanidad y sus ángeles descienden para reclamar un hijo perdido, un primarca perdido. Preludio comienza en Caliban. Comienza antes de que el emperador llegase a nuestro planeta, antes siquiera de que se hablase por primera vez de los ángeles. Entonces Caliban era diferente. No sabíamos nada del imperio ni de la gran cruzada. Terra era un mito. No, ni siquiera eso. Terra era el mito de un fantasma de la memoria que nos había llegado de la mano de unos antepasados que llevaban mucho tiempo muertos. Era algo efímero y medio olvidado que no tenía importancia en nuestras vidas. Se trataba de la era de la vieja noche. Las tormentas de disformidad hacían imposible viajar entre las estrellas y todos los mundos humanos tenían que valerse por sí mismos. Habíamos pasado más de 5000 años aislados del resto de la humanidad. 5000 años. ¿Os imagináis cuánto tiempo es eso? Tiempo suficiente para que el pueblo de Caliban desarrollase su propia cultura y sus propias costumbres basándose en los patrones del pasado, pero distanciándose de lo que había ocurrido antes. Libres de la influencia de Terra, nuestra sociedad había avanzado en armonía con el mundo en el que vivía. Teníamos nuestras propias creencias y costumbres, sí, incluso nuestras propias religiones. Ahora muy poco nos queda de aquello tan preciado, por supuesto. Todo fue barrido con la llegada del emperador. Me resulta increíble, pero los niños que nacen hoy en Caliban nunca han oído hablar de los vigilantes ni han cabalgado un poderoso corcel de guerra. Nunca han sabido lo que representa dar caza a las grandes bestias. Ese es el pesar de nuestras vidas. Con el paso del tiempo, las tradiciones se olvidan. Naturalmente, aquellos que llegaron con el despertar del emperador alegaban que todo era para bien. Estamos construyendo un mundo nuevo, un mundo mejor. Un mundo a la medida del futuro. Estamos haciendo un mundo mejor. Los conquistadores siempre dicen lo mismo. No dicen que han venido a acabar con tus tradiciones. No hablan de hacer olvidar la sabiduría de nuestros abuelos, de darle la vuelta a todo o de sustituir tus antiguas creencias por un nuevo y extraño credo de su invención. Nadie admite por voluntad propia que pretendan minar los cimientos de tu sociedad y matar sus sueños. En lugar de eso, hablan de salvarte de la ignorancia. Supongo que creen que esa forma suena mejor. Pero lo cierto es que sigue siendo lo mismo, pese a quien pese. Sin embargo, ahora me estoy adelantando, porque en este preciso momento de la historia de Caliban, todas estas cosas nos eran desconocidas. En aquella época, el emperador bajaría de los cielos con sus ángeles y todo cambiaría. La gran cruzada aún no nos había alcanzado. Éramos inocentes en la inmensidad de la galaxia. Caliban era la suma total de nuestra experiencia y vivíamos felices en nuestra ignorancia, inconscientes de las fuerzas que se dirigían hacia nosotros y de cuánto transformarían nuestras vidas. En aquellos tiempos, Caliban era un mundo de bosques. Excepto por unas cuantas zonas destinadas a la agricultura, el planeta entero estaba cubierto de bosques primigenios encantados por las sombras. Los bosques definían nuestra vida. A no ser que un hombre construyese su casa en las montañas o viviese cerca de la costa, podría pasarse toda la vida sin ver el horizonte abierto ni una sola vez. Nuestro planeta también era dominio de monstruos. Los bosques estaban infestados de depredadores, por no hablar de las muchas otras amenazas. Entonces, cuando necesitábamos una palabra que no teníamos, la cogíamos del lexicón de la cartografía del imperio. Caliban es un mundo de muerte. Aquí hay pocas cosas que no sean capaces de matar a un hombre de una forma u otra. Animales carnívoros, flores venenosas, insectos ponzoñosos. Las criaturas de este mundo solo conocen una ley y es la de matar o que te maten. De todos los peligros para la vida humana, había una clase de criaturas que siempre se consideraron aparte de las demás. Infundían más miedo y eran más brutales que cualquier otro animal conocido. Estoy hablando de las criaturas que llamábamos las grandes bestias. Cada una de las grandes bestias de Caliban se diferenciaba de sus congéneres como una espada se diferencia de una lanza. Cada criatura representaba el único ejemplo de su tipo, una especie única.
Su diversidad era extraordinaria. Cada una de ellas podía tener forma de reptil o de mamífero, o de insecto, o incluso combinar las características de todos ellos y aunarlas en una combinación caótica. Una podía atacar con uñas y dientes, otra con pico y tentáculos, otra usar cuernos y pezuñas o incluso escupir veneno corrosivo o sangrar ácido en vez de sangre. Si tenían una característica común, era que cada una de ellas parecía haber sido forjada en una pesadilla. A todo esto hay que añadir que todas poseían características de tamaño, fuerza, ferocidad y astucia que las hacían equipararse al cazador humano, por bien armado que estuviese. No sería exagerado decir que las grandes bestias gobernaban el bosque. Muchas de las costumbres que había en Caliban tenían su origen en la presencia de las bestias. Para que la humanidad sobreviviese teníamos que ser capaces de mantener a las bestias a raya. En consecuencia, se crearon órdenes de caballería entre la nobleza para formar guerreros con destrezas y habilidades ejemplares, bien armados y entrenados para proteger a la sociedad humana contra los peores ataques de estos monstruos. Los ayudaba la persistencia de ciertas tradiciones en la forja de armas y corazas. La mayor parte de la tecnología que nuestros lejanos ancestros habían traído con ellos hasta Caliban había sido olvidada en nuestro aislamiento, pero los conocimientos en reparación y mantenimiento de pistolas y rayos explosivos, espadas con filo motorizado y armaduras que potenciaban la fuerza y el poder de los guerreros se habían mantenido. De acuerdo, eran versiones relativamente primitivas y carecían de la fiabilidad de los modelos más potentes que más tarde traerían los imperiales a Caliban, pero eran igualmente efectivas. No teníamos vehículos de motor, de forma que los caballeros de Caliban cabalgaban a lomos de córceles, enormes caballos de guerra criados de forma selectiva a lo largo de miles de años a partir de los pura sangre traídos a nuestro mundo por los primeros colonos. A su debido tiempo, las órdenes de caballería emprendieron la construcción de las grandes fortalezas monasterio, que aún sirven como principales puntos de asentamiento en el Caliban moderno. Cuando alguna de las bestias empezaba a acechar algún asentamiento, el líder de la nobleza local organizaba una batida contra la criatura. Como reacción, los caballeros y los suplicantes acudían a la zona desde cualquier punto para demostrar su valía matando a la bestia y poniendo fin a la batida. Así discurrió, pues, la vida en Caliban durante incontables generaciones. Y esperábamos continuar así indefinidamente. Creíamos que nuestras vidas seguirían el mismo camino que anduvieron nuestros padres y abuelos. Pero estábamos equivocados, por supuesto. El universo tenía otros planes para nosotros. El emperador estaba en camino, pero las primeras corrientes de cambio en nuestra sociedad ya estaban en marcha mucho antes de su llegada. Algún tiempo antes de que el emperador llegase a Caliban se había fundado una nueva orden de caballería en nuestro pueblo. Se llamaba simplemente la orden y sus miembros postulaban la extraordinaria máxima de que todos los hombres habían sido creados iguales. Antes, era tradición reclutar caballeros única y exclusivamente entre la nobleza, pero la orden empezó a reclutarlos entre todos los estratos de la sociedad. Mientras un individuo pudiese demostrar con su valor y su carácter que merecía ser nombrado caballero, a la orden no le importaba si era noble o plebeyo. Ahora puede parecer una cuestión sin importancia, pero en aquella época el tema despertó no poca agitación y controversia. Los tradicionalistas acérrimos de las órdenes más establecidas lo veían como el principio de algo mucho peor que ellos creían que acarrearía inevitablemente el desmoronamiento de toda nuestra cultura y que haría de nosotros presa fácil para las grandes bestias. Hubo un caso en el que esta cuestión incluso llevó a una guerra abierta. Un grupo que se autodenominaba Caballeros del Cáliz Escarlata atacó la fortaleza de la Orden en la montaña de Alduruk y la asedió. En lo que más tarde se vería como uno de los momentos clave de la historia preimperial de Caliban, los caballeros de la Orden hicieron una salida y contraatacaron antes de que el enemigo hubiese formado las líneas de asedio. La batalla resultante fue decisiva. Los caballeros del Cáliz Escarlata fueron vencidos y se persiguió a los supervivientes hasta el último hombre. Con esta victoria, el futuro de la Orden quedaba garantizado. Los suplicantes acudían a ellos de todas partes y, en apenas unas cuantas décadas y la Orden se había convenido en uno de los grupos de caballería más poderosos y mejor considerados de Caliban. Sin embargo, esto fue solo el principio. Independientemente de los sutiles cambios que trajera a nuestra sociedad el ensalzamiento de la Orden, no eran nada comparados con lo que pasaría cuando el león llegase a Caliban. Con la sabiduría que da la experiencia, ahora sabemos que Lionel Johnson es uno de los primarcas, creado por el emperador en laboratorios genéticos para dirigir el ejército de sus ángeles, pero en aquel tiempo lo encontrábamos mucho más extraordinario.
A nuestro pueblo no le faltaba sofisticación, ni éramos primitivos. Sin embargo, imaginad el efecto según se extendía por nuestro planeta la noticia de que un hombre había sido hallado viviendo como un salvaje, como un animal, en las profundidades de los bosques del norte, hermoso y con el cabello enmarañado y apelmazado y con el cuerpo cubierto de barro. Nadie sabía quién era y no articulaba una sola palabra del lenguaje humano. Había sobrevivido durante años, desnudo y desarmado, en el bosque, en una de las regiones más peligrosas de Caliban, un lugar en el que incluso caballeros totalmente armados dudaban aventurarse a no ser que formasen parte de un grupo más amplio. Pero esto no fue el final de las maravillas asociadas a esta extraña figura. Para destacar los detalles de su descubrimiento, el hombre salvaje dio en llamarse Lionel Johnson, que significa el león, el hijo del bosque en la antigua lengua de Caliban. Tras ser conducido a la sociedad humana, el Johnson demostró enseguida un prodigioso talento para el aprendizaje. Asimiló rápidamente las costumbres humanas y aprendió a hablar en cuestión de días. A partir de ahí, su velocidad de progresión aumentó exponencialmente. En unos cuantos meses, su mente podía equipararse a la de nuestros mejores sabios. Un mes después, había superado sus mayores logros y eran ellos quienes le iban a la zaga. Nunca hablaba de sus días en el bosque ni de cómo acabó viviendo allí o de dónde había venido, pero su poder de razonamiento y su inteligencia parecían no estar afectados por el tiempo vivido en estado salvaje. Su capacidad intelectual solo podía equipararse a su potencia física. Nadie igualaba su fuerza y destreza en combate y dominó rápidamente las técnicas de la caballería para ser aceptado en la orden. Como era de esperar, dadas sus habilidades, el Johnson ascendió rápidamente de rango en la orden. Sus logros eran legendarios, y acompañados de su talento natural para inspirar intensa devoción en los demás, su presencia pronto llevó a un notable aumento en los reclutamientos. Según se incrementaba el número de caballeros en la orden y se construían nuevas fortalezas monasterio para acomodarlos, el Johnson y sus seguidores comenzaron a presionar para llevar a cabo una cruzada contra las grandes bestias. Su idea era llevar a cabo una campaña sistemática para acabar con las bestias de los bosques, región por región, hasta que Caliban quedase por fin libre de su azote. Surgieron objeciones a esta idea, por supuesto. La orden era la potencia militar dominante en Caliban, pero seguía siendo la primera de muchas a ojos de las demás órdenes de caballería. Dada la magnitud del plan que el Johnson había propuesto, sería necesario que todas las órdenes de caballería trabajasen al unísono por un fin común para albergar alguna esperanza de éxito. Esta no era una empresa pequeña, teniendo en cuenta que los caballeros de Caliban siempre se habían inclinado hacia las contiendas y enfrentamientos entre ellos. Combinado con esto, el plan también necesitaría el apoyo de la mayor parte de los nobles y del pueblo llano. Aunque, en general en Caliban no somos de los que se van fácilmente tras un líder. Cada hombre valora enormemente su propia opinión. Entonces surgieron más problemas. Los pusilánimes afirmaban que sería imposible acabar con todas las bestias de los bosques. Era un objetivo demasiado ambicioso, un producto del orgullo. Algunos tenían un miedo exacerbado a las bestias y creían que cualquier plan de exterminación acabaría desencadenando un apocalipsis, al unir a las bestias contra la humanidad. Finalmente surgieron preocupaciones incluso entre los que respaldaban el objetivo de el Johnson. Algunos le aconsejaban precaución, el Johnson había previsto un período de 6 años desde el principio de la guerra contra las bestias hasta la victoria, pero hasta sus aliados creían que no era tiempo suficiente para alcanzar los objetivos del plan. Temían que hubiese infravalorado el factor humano. Había olvidado que el plan sería llevado a cabo por individuos que no compartían sus extraordinarias capacidades mentales y físicas. El Johnson podía ser sobrehumano, pero era el único de su especie en Caliban. Su plan no sería llevado a cabo por superhombres. El trabajo duro y real lo harían hombres mortales. Al final llegó el día para el Johnson. Sus seguidores argumentaban que el pueblo de Caliban llevaba demasiado tiempo escondiéndose tras los muros de sus asentamientos. Llevaban demasiado temiendo a las bestias. El hombre había sido creado para dominar la naturaleza, decían, no al revés. Era hora de restaurar el equilibrio del mundo, acabar con el reino de las bestias y entregar a la humanidad el dominio de los bosques. Este es nuestro mundo, decían. No es el mundo de las bestias. Es hora de que ocupemos nuestro lugar. Así que la decisión estaba tomada y el Johnson llevaría a cabo su campaña. Una a una, abatirían y matarían a las bestias. Fueron hacia los bosques. Las persiguieron hasta sus guaridas y las destruyeron. Aunque, al menos en una cosa, aquellos que se oponían a el Johnson demostraron tener razón.
Llevó más de 6 años finalizar la campaña. Hicieron falta 10 años de lucha sin tregua, 10 años de penurias, 10 años viendo amigos morir o acabar mutilados, pero al final mereció la pena. Nuestra causa era justa y logramos nuestras ambiciones. 10 años y ya no quedaba ni una sola de las grandes bestias. Me da la impresión de que en cierto aspecto he contado mal la historia, porque no he mencionado al hombre que podría contarla de forma fidedigna. He hablado de Caliban, de Lionel Johnson y de la campaña contra las grandes bestias, pero he descuidado mencionar al personaje más importante de nuestra historia. Estoy hablando de Luther. Fue el hombre que encontró a El Johnson en el bosque y le dio su nombre, el hombre que lo condujo a la civilización y le enseñó las costumbres de la sociedad humana. Era el único que en todas las proezas y gestas del Johnson, permanecía a su lado y estaba a su altura. Luther no contaba con las ventajas del Johnson en materia de guerra y estrategia. Había nacido hombre, después de todo. No había sido creado para ser más que humano. Y aún así, según los actos del Johnson comenzaban a cambiar la cara de Caliban, Luther seguía caminando a su lado, considerando los logros del hombre salvaje como suyos propios. Demasiado a menudo el imperio retrata a Luther como el demonio. Algunos dicen que sentía celos del león, porque aunque habían logrado muchas victorias juntos, siempre era el Johnson quien recibía las alabanzas. Otros dicen que Luther se fue amargando por estar siempre a la sombra del león. Dicen que en aquellos días la semilla de la ira germinó en el corazón de Luther, la semilla de los odios futuros. Pero quienes repiten tales cosas mienten. Luther siempre quiso a el Johnson como a un hermano. Conozco bien a Luther y podéis estar seguros de que estoy en posición de hablar de sus secretos. Luther es la clave para entender en gran medida cómo el mundo llegó a donde está hoy, pero es mejor que ahora no hablemos demasiado de Luther. Solo obraría en detrimento de mi historia. Empezar un cuento con tantos secretos tiende a causar confusión, después de todo. En mi experiencia, siempre es mejor ir construyendo las cosas poco a poco. Pobre Luther, hablaremos de él a su debido tiempo, podéis estar seguros. A su debido tiempo. Todo se explicará a su tiempo. Aunque, por ahora, ya se ha establecido el escenario de mi historia. Es el 10º año de la campaña de El Johnson contra las grandes bestias. Casi todas ellas han sido aniquiladas, y solo quedan unas cuantas, escondidas en las regiones más inhóspitas y menos pobladas del planeta. Cuando haya desaparecido la última de las grandes bestias, podremos construir una nueva vida. Estableceremos nuevas colonias. Talaremos los bosques para obtener leña y madera y cultivaremos más campos. Por primera vez, tendremos el control de nuestra existencia en aspectos que nunca habíamos imaginado. Empieza una era dorada para nuestro pueblo. Es antes de que el emperador llegase a nuestro planeta y antes de la era de los ángeles, pero las antiguas costumbres ya están desapareciendo. El mundo de nuestra infancia no será el mundo de nuestro futuro. Muchos no son felices con la perspectiva, pero es muy posible que el mundo en el que vivamos mañana sea uno que nadie pudo haber previsto. Los cambios pueden sacar lo peor y lo mejor de nosotros, o un poco de ambas cualidades al mismo tiempo. Algunos miran el horizonte y temen el futuro, mientras que otros miran y ven el destello de la bienvenida. Es el 10º año de la campaña de El Johnson y el mundo gira bajo nuestros pies. Sin saberlo, estamos a punto de comenzar una nueva era de progreso. Estamos a punto de conocer al emperador y al imperio. Estamos a punto de convertirnos en ángeles, pero aún no sabemos nada de estas cosas. Caliban vive un período de inocencia, pero las nubes de tormenta empiezan a arremolinarse. Se dice que los hombres deberían desconfiar de los ángeles que lloran, porque donde caen sus lágrimas, los hombres se ahogan. Así es nuestra vida. Estos son los días que nos formaron, que crearon nuestros conflictos y decidieron nuestro futuro. Este es un tiempo del que se escribirá mucho pero del que se comprenderá poco. Las historias contadas por aquellos que nos seguían serán corrompidas con falsedades e invenciones. No sabrán por qué dimos la espalda al león. No conocerán nuestros motivos, pero tú puedes conocerlos. Puedes saberlo todo. Ven, escucha y oirás mis secretos. Ven, escucha y hablaremos de Luther y de Lionel Johnson. Hablaremos del cisma y de la guerra civil. Daremos voz a los muertos. Ven, escucha, oye mis secretos. Hablemos de los ángeles oscuros y del comienzo de su caída. Libro 1. Caliban 1 comenzó con la oscuridad. Los ojos de Zahariel se abrieron de golpe un instante antes de que los hombres de Lord Kiper viniesen a por él. Se despertó y vio una mano que bajaba para taparle la boca. Lo sacaron de su lecho, le pusieron una capucha en la cabeza y le ataron los brazos a la espalda.
Así, fue llevado a ciegas por una serie de pasillos. Cuando al fin hicieron un alto, oyó a uno de sus captores llamar 3 veces a una puerta. La puerta se abrió y lo empujaron adentro. ¿A quién traéis ante nosotros?, preguntó una voz desde la oscuridad. A un extraño, dijo Lord Keeper junto a él. Lo hemos traído atado y con los ojos vendados. ¿Quiere entrar? Acércalo, respondió la primera voz. Zahariel sintió unas manos en sus brazos y hombros. Lo empujaron bruscamente hacia adelante y lo obligaron a arrodillarse. Se estremeció cuando sus rodillas desnudas tocaron el suelo de fría piedra. Para no dejar que sus captores creyesen que tenía miedo, intentó ahogar un escalofrío. ¿Cómo te llamas? Oyó una vez más la primera voz, esta vez más alto. Su tono era rico y profundo, una voz acostumbrada a mandar. ¿Cuál es tu linaje? Soy Zahariel el Zurias, contestó y, manteniendo una costumbre ancestral, Zahariel recitó su linaje completo y se preguntó si sería la última vez que pronunciaría esas palabras. Soy el único hijo vivo de Zurias el Caleal, hijo a su vez de Caleal el Gibrael. Mi familia desciende del linaje de Sabiel. Un noble, dijo una tercera voz. En cierto modo, esta voz era más fascinante que las otras, su tono era incluso más magnético y convincente que la primera. Cree que se le debería permitir estar entre nosotros porque su padre era importante. Yo digo que no es lo bastante bueno. No es digno de ello. Deberíamos lanzarlo desde la torre y acabar con él. Ya veremos, repuso la primera voz. Zahariel oyó el sonido áspero y revelador de un cuchillo al salir de su vaina. Sintió la incómoda sensación del frío metal contra su piel cuando la hoja le presionó el gaznate. Primero lo pondremos a prueba, dijo la voz de la oscuridad. ¿Sientes el acero en la garganta? Sí, respondió Zahariel. Has de saber, entonces, que la mentira es una traición de nuestros votos. Aquí solo se dice la verdad. Si mientes, lo sabré. Si oigo una mentira, te corto el cuello. ¿Aceptas estas condiciones? Sí, las acepto. ¿Sí? Entiende esto, estoy pidiendo un juramento. Aun cuando te aparte el cuchillo del cuello, aun cuando haya muerto, aun cuando el cuchillo se oxide y no sirva para nada, el juramento que has hecho junto a su filo seguirá obligándote. ¿Estás preparado para hacer el juramento? Estoy preparado, dijo Zahariel. Haré el juramento. Primero dime qué derecho tienes a estar aquí. ¿Quién eres para solicitar la entrada a nuestra reunión? ¿Con qué derecho afirmas ser merecedor de estar entre nosotros? He completado la primera parte de mi entrenamiento y mis maestros me han juzgado digno, respondió Zahariel. Eso es un comienzo, pero hace falta mucho más que eso para ser bienvenido entre nosotros. Por eso debemos ponerte a prueba. Zahariel sabía que irían a por él. El maestro Ramiel se lo había dicho el día anterior, aunque, como de costumbre, las palabras del anciano estaban envueltas en sombras y ocultaban tanto como desvelaban. Entiende que no puedo decirte mucho, había dicho el maestro Ramiel. Así no es como se hacen estas cosas. El ritual de iniciación es ancestral. Se remonta a miles de años de la fundación de la orden. Algunos incluso sostienen que nuestros antepasados pudieron haberlo traído consigo de Terra. Comprendo, dijo Zahariel. ¿Sí? Preguntó su maestro. Se dio la vuelta para mirar a Zahariel rápidamente, con los ojos ocultos. En el pasado, Zahariel había sentido la necesidad de apartar la vista a la intensidad de su mirada, pero ahora miraba directamente a los ojos del anciano. Sí, creo que sí, dijo el maestro Ramiel, tras una pausa. Una sonrisa arrugó su erosionado rostro. Tú eres distinto, Zahariel. Lo vi en tu cara cuando acudiste por primera vez a nuestra orden. Estaban sentados en una de las muchas salas de prácticas del interior de Alduruk, donde los caballeros y los suplicantes pasaban el día entrenando las destrezas necesarias para sobrevivir en Caliban. La sala de prácticas estaba vacía, era tan temprano que ni los suplicantes se habían levantado todavía. Normalmente, Zahariel también estaría en la cama, pero un mensaje del maestro Ramiel lo había llevado hasta la sala de prácticas una hora antes del amanecer. En el transcurso de esta noche asistirás a tu ceremonia de iniciación en la orden, dijo el maestro Ramiel. Durante la ceremonia, harás tu juramento de lealtad y comenzarás tu viaje como caballero de la orden. ¿Le gustaría conducirme en el transcurso de la ceremonia?, preguntó Zahariel. Para que sepa lo que me espera. Ramiel negó con la cabeza y Zahariel supo que tenía otras cosas en mente. A pesar de lo que dicen algunos de nuestros rivales, los caballeros de la Orden no son totalmente inmunes a la atracción de las tradiciones. Entendemos el importante papel que pueden desempeñar en nuestras vidas. Los seres humanos necesitan rituales.
Aportan significado a su vida diaria y dan peso a nuestros actos. Por descontado, discrepamos de aquellos que sostienen una visión religiosa con tales cosas. No vemos ningún significado sobrenatural en las tradiciones, ya sean las nuestras o las de los demás. Desde nuestro punto de vista, la función más importante de los rituales y las tradiciones no es tener ningún efecto en el mundo exterior, sino dotar de estabilidad y equilibrio al mundo interior de la mente. Si la tradición tiene alguna otra función externa, es crear un sentido social de cohesión. Casi podría describirse como el pegamento que mantiene a nuestra sociedad unida. El anciano volvió a hacer una pausa. Me miras de forma extraña, Zahariel. ¿He tocado algún nervio? No, dijo Zahariel. Solo estoy cansado, maestro. No esperaba una lección sobre tradición a esta hora de la mañana. Cierto. Tienes razón, no te he traído aquí para discutir sobre los aspectos sociales de la tradición. Estoy más preocupado por el simbolismo de algunos de los rituales de la orden. Quiero asegurarme de que entiendes su significado antes de que vengan a por ti. El maestro Ramiel se puso en pie y se dirigió al centro de la sala. Según las tradiciones de la orden, en el suelo de la sala de prácticas había una espiral dibujada que se extendía de una punta a otra de la dependencia. ¿Sabes por qué está esto aquí, Zahariel? ¿La espiral? Lo sé, maestro, contestó Zahariel, incorporándose para acercarse a Ramiel. La espiral es la base de toda la lucha de la orden, forma parte de sus doctrinas físicas del mismo modo en que el verbatim es la piedra angular de nuestra disciplina mental. Cieno, Zahariel, pero es mucho más que eso. Desde tu primer día te han hecho caminar sobre la espiral del suelo de la sala de prácticas, realizar rutinas de ataque y defensa preestablecidas en las diferentes etapas de tu viaje. ¿Sabes por qué? Zahariel dudó antes de responder. Suponía que se trataba de un antiguo ritual de espada de Terra. ¿No lo es? Posiblemente, admitió Ramiel, pero al practicar rigurosamente la espiral, repitiendo una y otra vez el dibujo día tras día durante años hasta que los movimientos acaban formando parte de ti, dominarás un sistema de defensa personal imbatible. El maestro Ramiel empezó a hablar de la espiral, y su bastón se movía como en una elaborada danza de ritual de combate. Los caballeros de la orden suelen derrotar a representantes de otras órdenes de caballería en torneos y simulacros de duelo. La espiral es el motivo. Finalmente, Ramiel alcanzó el centro de la espiral e indicó las líneas que lo rodeaban con un amplio movimiento de su bastón. Mira el dibujo que tenemos ante nosotros. Esta sala ha estado aquí desde que se fundó el monasterio de Alduruk. Mira lo lisos que están los contornos de la espiral en algunas zonas, pulidas por los pies de los miles de guerreros que han caminado por este sendero desde que se puso aquí. ¿Pero qué es la espiral, Zahariel? ¿Qué ves aquí? Veo ataque y defensa, respondió Zahariel. Es el camino hacia la excelencia y hacia la derrota de mis enemigos. ¿Ataque y defensa? El maestro Ramiel movió la cabeza al decir estas palabras, como si las estuviese ponderando. Es una buena respuesta, por lo que a mí respecta. Has hablado como un auténtico guerrero. Pero un caballero ha de ser más que un simple guerrero. Debe ser el guardián y guía de nuestro pueblo. Debe protegerlo de todos sus enemigos, no solo de los humanos y las bestias. No basta con proteger a nuestro pueblo de las bestias, o de los señores de la guerra y los bandidos. El camino hacia la excelencia es mucho más duro y pedregoso que ese. No, debemos intentar proteger a la población de Caliban de cualquier amenaza que la ataque. Hemos de hacer lo que esté en nuestras manos para protegerlos del hambre y la miseria, de la enfermedad y la malnutrición, del sufrimiento y las privaciones. A la larga, te lo garantizo, es una tarea imposible. Siempre habrá sufrimiento. Siempre habrá dificultades, pero la orden existe desde hace tanto tiempo que debemos de esforzarnos en derrotar estos males. La medida de nuestro éxito en este caso no está en ganar la batalla, sino en nuestro deseo de librarla. ¿Comprendes? Creo que sí, maestro, respondió Zahariel, pero no veo qué relación guarda con la espiral. La espiral es un símbolo antiguo, dijo el maestro Ramiel. Dicen que fue hallada tallada en una de las tumbas más antiguas de la humanidad. Representa el viaje que hacemos en la vida. Eres joven, Zahariel, y tu experiencia de las cosas es limitada, pero te contaré un misterio de la vida que se revela a medida que un hombre va envejeciendo. Nuestras vidas se repiten. Una y otra vez nos enfrentamos a los mismos conflictos. Llevamos a cabo los mismos actos. Cometemos los mismos errores. Es como si el círculo de nuestra vida estuviese fijado en el mismo punto y repitiese sin fin patrones similares desde el nacimiento hasta la muerte. Algunos lo llaman el eterno regreso.
Lo que es cierto para los individuos también lo es para la humanidad como conjunto. Solo hay que echar un vistazo a la historia para darse cuenta de que repetir los mismos errores no es solo una locura de los individuos. Culturas y naciones enteras hacen exactamente lo mismo. Deberíamos haber aprendido, pero por alguna razón, nunca lo hacemos. Si es cierto, si la espiral representa nuestras vidas, ¿a dónde nos lleva? Preguntó Zahariel, mirando el dibujo que tenían a sus pies. La espiral nunca llega a su fin. En cualquier lugar en el que las líneas podrían terminar, se vuelven sobre sí mismas y crean un modelo repetido. ¿A qué te recuerda? Inquirió Ramiel. Zahariel ladeó la cabeza y respondió. Es como una serpiente que se muerde la cola. Es un símbolo muy antiguo, asintió Ramiel, uno de los más antiguos. ¿Qué significa? Es el símbolo del renacimiento y la renovación, dijo Ramiel. El símbolo del nuevo comienzo y la inmortalidad. Zahariel asintió, aunque el sentido de mucho de lo que estaba diciendo se le escapaba. Si dices que nuestras vidas se repiten, ¿no es lo mismo que las enseñanzas de los religiosos intransigentes? Dicen que después de la muerte nuestros espíritus se reencarnan en cuerpos nuevos. Ellos también hablan de su propia espiral. Dicen que existe en el inframundo y que al recorrerla elegimos el camino de nuestro renacimiento. ¿Es cierto? No lo sé, respondió el maestro Ramiel. Al ver la expresión de la cara de Zahariel, Ramiel volvió a sonreír. No te quedes así, Zahariel. Sé que es algo común a todos los suplicantes ver a sus maestros como la fuente de toda sabiduría y conocimiento, pero hasta mi perspicacia tiene un límite. Solo puedo hablar de los caminos que recorremos en vida. De lo que ocurre después de la muerte, ¿quién sabe? Por propia naturaleza, la muerte es un misterio irresoluble para nosotros. Nadie ha regresado de esos lindes, al menos que yo sepa, así que ¿cómo puede nadie definir su naturaleza? Somos simplemente una colección de procesos físicos que comienza con el nacimiento y termina con la muerte, ¿o hay más en nosotros que eso? Muéstrame al hombre que afirme tener la respuesta a esa pregunta y yo te mostraré a un mentiroso. Sin esperar sus comentarios, el maestro Ramiel continuó. Sin embargo, nos estamos apartando del tema. Te he traído aquí porque quería enfatizar el simbolismo que descansa en nuestras tradiciones. Antes te dije que no podía revelarte mucho acerca de tu próxima ceremonia de iniciación. No sería propio de mí hacerlo. Es mejor que experimentes la ceremonia sin prejuicios. Simplemente quería asegurarme de que sabes que las circunstancias externas de la ceremonia, el ritual y lo que conlleva tienen un significado que se extiende más allá de los aspectos meramente físicos. Todas estas cosas son simbólicas. Recuerda, esto no es solo una iniciación, sino una ceremonia de renacimiento. Simbólicamente, renacerás de un estado a otro. Harás la transición de suplicante a caballero y de niño a hombre. Mañana, el antiguo Zahariel habrá muerto, dijo finalmente el maestro Ramiel. Le deseo lo mejor al nuevo Zahariel y que tenga una vida larga y digna. Fue más un interrogatorio que una prueba. Zahariel se arrodilló en el suelo de piedra con la cabeza cubierta, las manos atadas y el cuchillo en su cuello. Se arrodilló mientras sus captores ocultos le hacían rápidas preguntas una tras otra. Al principio, lo interrogaron largo y tendido acerca del verbatim. Insistieron en que recitase pasajes enteros de memoria. Le hicieron explicar el significado de cada pasaje. Le preguntaron sobre su manejo de la espada, si era mejor respondiendo a un ataque descendente a dos manos eludiendo el golpe o parándolo. ¿Qué tipo de parada? Preguntó la primera voz, tras haber escuchado la respuesta. Tu oponente es diestro y su golpe viene hacia ti desde una línea diagonal alta. ¿Te desvías hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Le das luego una estocada, una contracuchillada o un puñetazo con tu mano libre? ¿Deberías tener esa mano libre? ¿Dónde llevas la pistola? Contesta rápido. Y así continuó. Le hicieron preguntas sobre caballos de batalla, sobre la caza de bestias, sobre pistolas, espadas, lanzas, estrategia y supervivencia en la naturaleza. Le preguntaron sobre los peligros de las flores de raíces dulces, los lugares más seguros para buscar cobijo en el bosque durante una tormenta inesperada y cómo diferenciar las huellas de un pájaro mellé y un raptor. Le pidieron que explicase las decisiones que tendría que tomar en caso de emboscada, qué señales debía tener en cuenta un comandante al cerrar un perímetro defensivo y cuál era la mejor forma de atacar a un enemigo que tiene las ventajas tanto de estar en posición elevada como fija. ¿Cuáles son las bases aceptadas para retar a un caballero de otra orden a un duelo? Le preguntó la segunda voz, que sabía que era la de Lord Keeper. ¿Cómo debería desarrollarse el duelo? ¿Cómo escoges a tus segundos? ¿Qué armas eliges?
¿Dónde debería tener lugar? ¿Es el honor lo único a tener en cuenta, o debe haber más consideraciones? Contesta rápido. Había más hombres en la sala, estaba seguro, pero solo 3 de sus captores participaban en el interrogatorio. Lo hacían con suavidad, aunque todos ellos contaban con mucha experiencia en estas situaciones, y tras sus respuestas formulaban rápidamente otra pregunta. A veces, intentando confundirlo, 2 de ellos hacían 2 preguntas diferentes a la vez. Zahariel no se puso nervioso ni se dejó intimidar, no dejó que las desalentadoras condiciones minasen su confianza. No le importó que no pudiese ver o que tuviese las manos atadas. No le importó tener un cuchillo en la garganta. No fracasaría en la prueba. Había llegado demasiado lejos. No caería en el último obstáculo. Esto ha sido una pérdida de tiempo, dijo la tercera voz. ¿Me oís? Estamos perdiendo el tiempo. Este mocoso nunca será caballero. Poco importa lo que digan sus maestros. No tiene lo que hay que tener. Tengo un sexto sentido para estas cosas. Yo digo que le cortemos el cuello y acabemos de una vez. Siempre podremos encontrar a otro candidato que quiera ser caballero, uno que merezca más ese honor. Las preguntas del tercer hombre siempre eran las más difíciles. La mayor parte del tiempo no formuló ninguna pregunta. En su lugar, abusaba verbalmente de Zahariel, como si intentase denigrarlo a ojos de los demás. Los otros 2 no reaccionaban cuando Zahariel respondía a una pregunta correctamente, pero el tercer hombre siempre respondía con cólera y sarcasmo. En más de una ocasión acusó a Zahariel de tener conocimientos de libro en lugar de ser un hombre de acción. Le acusó de carecer de resistencia y fiba. Le dijo a Zahariel que no contaba con la verdad interior necesaria para convertirse en caballero. Una y otra vez, intentó persuadir a sus camaradas de que Zahariel no era lo que estaban buscando. Traerá la vergüenza a nuestra orden, dijo la tercera voz, durante una conversación especialmente acalorada con los demás. Será una vergüenza para nosotros. Es un inútil. Hemos de ser más duros con estas cosas. Una piedra mal puesta en una pared basta para que se derrumbe toda la estructura. Es mejor matarlo, aquí y ahora, que correr el riesgo de que un día pueda destruirnos. Debió ser ahogado el día de su nacimiento, como los hijos de la deshonra. Demasiado lejos, replicó la primera voz, la del hombre que sostenía el cuchillo contra el cuello de Zahariel. Cumples tu función, hermano, pero has ido demasiado lejos. El joven que tenemos ante nosotros no ha hecho nada para ganarse tu desdén. Lo tratas con demasiada dureza. Ha demostrado que es merecedor de seguir entrenando con nosotros. Es válido, admitió Lord Keeper. Ha pasado la prueba. Ha respondido a todas las preguntas. Yo voto en su favor. Al igual que yo, afirmó la primera voz. ¿Qué hay de ti, hermano? ¿Te ha convencido? ¿Harás que la decisión sea unánime? Lo haré, dijo la tercera voz, tras lo que pareció una duda eterna. He cumplido mi función, pero no tengo dudas desde el principio. Es válido. Voto en su favor. Hay acuerdo, anunció Lord Keeper. Pasemos al juramento. Pero antes, si lleva en la oscuridad mucho tiempo. Sacadlo a la luz. Cierra los ojos, le ordenó la primera voz, mientras alejaba el cuchillo de su cuello. Zahariel sintió como unas manos le quitaban el capuchón que le cubría la cabeza. Luego espera un momento antes de abrirlos. Tras estar a oscuras, puede que la luz te ciegue. Levantaron la capucha y, finalmente, vio a los interrogadores. Al principio, lo único que pudo ver Zahariel fueron formas borrosas y contornos mientras la luz de la sala le apuñalaba los ojos. Lentamente, su visión se fue restaurando. Los borrones tomaron las formas de cuerpos y caras diferentes. Vio un círculo de caballeros con hábitos que lo rodeaban. Algunos sostenían antorchas y, cuando le cortaron las cuerdas de las muñecas, alzó la vista y vio las caras de los 3 interrogadores que lo miraban. Tal y como esperaba, uno de ellos era Lord Keeper, un anciano del que muchos jóvenes suplicantes pensaban que hacía tiempo que había pasado su mejor edad. Lord Keeper le guiñó un ojo y le echó un vistazo con una mirada que ya estaba a punto de sucumbir a las cataratas. Las otras 2 caras pertenecían a 2 individuos mucho más impresionantes. A un lado estaba Sir Luther, una figura fuerte y robusta que apoyó a Zahariel con una cordial sonrisa, animándolo para que no se intimidara con la solemnidad de la ocasión. Al otro lado había un hombre que ya era una leyenda, del que se rumoreaba que acabaría convirtiéndose en el próximo gran maestre de la orden. Lionel Johnson. En sus primeros años de la orden, fue la vez que Zahariel estuvo más cerca de El Johnson, y notó que los sentidos y la razón lo abandonaban ante la increíble presencia del guerrero.
Era mucho más alto que Zahariel y el joven se sorprendió mirando atentamente al magnífico espécimen leonino, de físico perfecto, con descarado asombro. Cuidado, muchacho, tu mandíbula corre peligro de desprenderse. Luther empezó a reírse. Zahariel cerró la boca y luchó por disimular su adoración por el león con un éxito moderado. El león pasaba la mayor parte de su tiempo en los bosques, dirigiendo la campaña contra las grandes bestias, y solo volvía a Alduruk en contadas ocasiones tras períodos prolongados. De forma que era un honor sin precedentes contar con la atención de una figura tan insigne y entrar a formar parte de la orden de la mano de una leyenda tan grande. Deberíamos acabar ya con esto, apuntó Sir Luther. Estoy seguro de que a nuestro amigo le gustaría incorporarse lo antes posible. Mientras hablaba, Zahariel sentía el resonar de la voz de Luther y sabía que su fuerza haría que los hombres lo siguieran a las profundidades del infierno si él les ordenase marchar a su lado. Había quedado tan asombrado al ver a Lionel Johnson ante él que casi había olvidado a Luther por completo. Más tarde, se le ocurrió que había sido bendecido por partida doble. Su ceremonia de iniciación había sido oficiada por dos de los hombres más grandes de su era, el Johnson y Luther. Si bien era cierto que Luther no podía equipararse en ninguna forma a la extraordinaria estatura y musculatura de El Johnson, resultaba una figura exactamente igual de ejemplar y heroica. Cada uno a su manera, ambos eran gigantes. Tu tono es inapropiado, dijo Lord Keeper, fijando sus ojos medio ciegos en Luther. La iniciación de un nuevo miembro de la orden no es momento para ligerezas. Es un tema sobrio y serio. Casi podría describirse como sagrado. Debes disculpar a mi hermano, Lord Keeper, intervino el Johnson, posando una de sus enormes manos en el hombro del anciano en un ademán conciliador. No ha pretendido ofender. Simplemente es consciente de que hay otros asuntos apremiantes que requieren nuestra atención. No hay nada más importante que la iniciación de un nuevo suplicante, observó Lord Keeper. El joven que tenemos ante nosotros sigue en el umbral. Ha venido hacia la luz, pero aún ha de hacer su juramento. Hasta entonces, no será uno de nosotros. Ha llegado el momento de derramar sangre. Se volvió hacia Zahariel y le puso la hoja contra la palma de la mano. El corte recorrió en diagonal su palma izquierda y le causó un instante de dolor, pero era poco profundo y solo pretendía derramar sangre para fines ceremoniales. Era simbólico, tal y como el maestro Ramiel le había dicho. En el clímax de la ceremonia se realizó el juramento. Zahariel, ¿juras por tu sangre que protegerás al pueblo de Caliban? Lo juro, afirmó. ¿Juras acatar las reglas y restricciones de la orden y nunca revelar sus secretos? Lo juro. De hoy en adelante, considerarás a todos los caballeros de la orden tus hermanos y nunca alzarás la mano contra ellos si no es en forma de duelo judicial o una sanción por cuestión de honor. Debes de jurarlo por el dolor de tu futura muerte. Por mi muerte, lo juro, respondió. Hubo un momento particularmente escalofriante en el juramento, ya que Lord Keeper sostenía el cuchillo ante Zahariel para permitirle ver su cara reflejada en la superficie junto a la mancha roja de su sangre en el filo de la hoja. Has hecho un juramento de sangre, dijo Lord Keeper. Te has comprometido. Pero ahora has de ir más allá. Lord Keeper giró la hoja para que quedase plana sobre la palma de su mano. Pon la mano en el cuchillo y jura por el compromiso más sangriento y vinculante. Esta hoja ya ha probado tu sangre. Te ha cortado la palma. Sea este cuchillo el guardián de tus votos. Si algún acto futuro demuestra que las palabras que has pronunciado aquí son mentiras, que el cuchillo que te ha cortado la palma te corte la garganta. Júralo. Lo juro, dijo Zahariel colocando la mano sobre el cuchillo. Si las palabras que hoy he pronunciado son mentiras, que este cuchillo me corte la garganta. Ya está, entonces, asintió Lord Keeper, satisfecho. Tu antigua vida ha muerto. Ya no eres el muchacho llamado Zahariel el Zurias, hijo de Zurias el Caleal. De hoy en adelante ya no hablarás de linaje ni de los antepasados de tus padres. Ya no eres noble ni plebeyo. Todo eso queda atrás. Desde este momento eres un caballero de la orden. Has vuelto a nacer. ¿Comprendes? Comprendo, respondió Zahariel y su corazón se llenó de orgullo. Levántate, entonces, le ordenó Lord Keeper. Ya no hay razón para arrodillarse. Estás entre hermanos. Aquí todos somos hermanos. Yérguete, Zahariel de la orden. Tos. La herida de la palma no dejaría cicatriz. Se curaría a su tiempo y tras unos cuantos meses no quedaría marca alguna de que su mano hubiera sido cortada alguna vez. Por extraño que parezca, Zahariel sentía que la herida siempre estaba allí. No le dolía en absoluto ni le molestaba. Después, cuando agarraba la culata de su pistola, lo hacía con la misma fuerza de siempre.
A pesar de ello, Zahariel sentía la presencia de la herida, aún después de que se le hubiese curado. Había oído que, a veces, los hombres sentían picores fantasma cuando perdían un miembro, una curiosa disfunción del sistema nervioso que los apotecarios no conseguían explicar. Lo mismo le ocurría a Zahariel. En ocasiones, tenía una sensación vaga e insustancial en la mano, como si alguna parte de su mente le recordase sus votos. Siempre estaba con él, como una línea de la palma, invisible al ojo pero igualmente presente, como si estuviese grabada en su propia alma. Si hubiera querido darle un nombre, la habría llamado conciencia. Fuese cual fuese la causa, la sensación de la herida fantasma en la palma de su mano permanecería con él el resto de su vida. Llegado un momento, casi se acostumbraría a ella. Zahariel y Nemiel se habían criado juntos. Apenas se llevaban unas semanas y tenían vínculos de sangre. Aunque eran primos lejanos, nacidos de ramas diferentes de la misma familia de nobles, sus rasgos eran tan parecidos que podían pasar por hermanos. Compartían el mismo rostro delgado que los caracterizaba y el perfil aquilino de sus antepasados, pero los lazos que los unían iban más allá de cualquier similitud física accidental. Según las tradiciones monásticas de la orden, todos los caballeros de la hermandad se consideraban hermanos. Sin embargo, para Zahariel y Nemiel su hermandad iba más allá de ese tópico. Se consideraban mutuamente hermanos mucho antes de unirse a la orden como suplicantes. Con los años, sus lazos se habían puesto a prueba en incontables ocasiones y habían demostrado ser auténticos. Confiaban el uno en el otro de mil formas, incluso cuando su cordial rivalidad los empujaba a llegar más lejos. Era natural que hubiese un elemento de competitividad, de rivalidad entre hermanos, en la relación que los unía. Desde los primeros días de su infancia habían intentado superarse el uno al otro en todo lo posible. En cualquier competición, habían luchado por ser el ganador. Ambos querían ser el corredor más veloz, el nadador más fuerte, el tirador más certero, el mejor jinete, el más hábil con la espada. La naturaleza exacta de la prueba no importaba, mientras uno de ellos pudiese vencer al otro. Sus maestros de la orden se habían dado cuenta de la competición que había entre ellos desde el principio y los animaban. Por separado podrían haber sido considerados candidatos para la caballería. Juntos, empujados por su rivalidad mutua, habían aumentado en gran medida sus posibilidades. Sus maestros lo reconocían con discreción, ya que en Caliban no se estilaba a hacer halagos innecesarios, pero se confiaba en que tanto Zahariel como Nemiel lo harían bien y llegarían lejos en la orden. Como el mayor de los dos, aunque solo fuese por cuestión de semanas, su competición quizá fuese más dura para Nemiel de lo que era para Zahariel. A veces sentía su rivalidad como una carrera que no podría ganar. Siempre que Nemiel creía que había conseguido vencer a su rival, Zahariel le demostraba rápidamente que se equivocaba igualando y superando sus logros. A cierto nivel, Zahariel reconocía la importancia del papel que su hermano tenía en sus triunfos. Sin Nemiel para compararse, para esforzarse en superarse, nunca habría conseguido entrar en la orden. Quizá nunca habría conseguido ser caballero. En consecuencia, nunca envidiaba los triunfos de su hermano. Si acaso, los celebraba tanto como los suyos propios. Para Nemiel, sin embargo, era diferente. Hubo un tiempo en que, desesperado porque su hermano siempre lo dejaba atrás, comenzó a tener reservas secretas hacia los logros de Zahariel. A pesar de que se esforzaba al máximo por controlar sus pensamientos, Nemiel hallaba una pequeña voz en su interior que deseaba que Zahariel no cosechase demasiados éxitos. No es que alguna vez le desease el fracaso a su hermano, sino simplemente que los triunfos de Zahariel fuesen más limitados en magnitud que los suyos. Quizá era algo infantil, pero la competición entre ellos había definido sus vidas durante tanto tiempo que a Nemiel le resultaba difícil dejarla atrás. En muchas formas, su relación con Zahariel siempre tendría más que ver con la rivalidad que con la hermandad. Era la naturaleza de sus vidas. En el futuro, decidiría su destino. Si eso es lo mejor que tienes, se burló Nemiel, bailando fuera del alcance de la estocada de Zahariel, será mejor que abandones ahora. Zahariel se adelantó y acercó su espada de entrenamiento al cuerpo, pegando el hombro contra el pecho de su primo. Nemiel estaba preparado para el ataque, pero la fuerza de Zahariel era mayor y los dos muchachos cayeron al suelo de piedra de la sala de entrenamiento. Nemiel gritó con el impacto, cayó rodando y levantó la espada mientras Zahariel daba una estocada al suelo sobre el que habían caído. Ni me he acercado a lo mejor que tengo, replicó Zahariel, jadeando por el esfuerzo. Solo estoy jugando contigo. El combate había sido tranquilo durante casi 15 minutos.
15 minutos seguidos de entrenamiento hacia adelante y hacia atrás, embestidas y amagos, esquives y bloqueos, rechaces y estocadas. Ambos estaban empapados en sudor. Los músculos les dolían y las extremidades les pesaban. Un círculo de sus compañeros suplicantes los rodeaba, cada uno animaba a su favorito, y el maestro Ramiel observaba el combate con una mezcla de orgullo paternal y exasperación. «Que acabe alguno de los dos, por el amor de Caliban», exclamó Ramiel. «Aún tenéis que asistir a otras clases. Acabad ya o declararé un empate». El último comentario le dio a Zahariel nuevas fuerzas y determinación, aunque vio que había tenido el mismo efecto en su primo, que era sin duda lo que el maestro Ramiel pretendía. Ninguno de los dos se conformaría con un empate, solo la victoria los podía satisfacer. Vio los músculos de Nemiel preparados para el ataque y procedió a embestir. Su espada dio una estocada contra el estómago de Nemiel. El filo estaba embotado y la punta era roma, pero el arma seguía siendo un pedazo de metal pesado y sólido en las manos de Zahariel, y era capaz de causar gran daño a su oponente. El arma de Nemiel bajó y se fue al lateral, pero el ataque de Zahariel no había sido hacia la espada. Con la espada de Nemiel a un lado, cargó y le asestó un golpe en la sien a su primo. No dio bien el puñetazo, pero tuvo el efecto que Zahariel buscaba. Nemiel gritó, dejó caer la espada y se echó las manos a la cara. Era la oportunidad que Zahariel necesitaba. Remató el combate hincando la rodilla en el estómago de Nemiel, doblegándolo y haciéndole impactar contra el suelo, exhausto y con un zumbido en la cabeza. Zahariel se apartó de su primo y miró al maestro Ramiel, que asintió. Ganador, Zahariel sentenció. Soltó un resuello estremecedor y dejó caer la espada al suelo con un sonido metálico. Miró hacia donde Nemiel se recuperaba del dolor. Ramiel se dio media vuelta y caminó con resolución hacia la salida en forma de arco, conduciendo a sus alumnos a la siguiente y agotadora clase. Zahariel tendió la mano a Nemiel. «¿Estás bien?», le dijo. Su primo seguía con las manos contra la sien y mantenía los labios apretados mientras intentaba disimular cuánto le dolía la cabeza. Durante un breve segundo, Zahariel lamentó el dolor que le había causado a Nemiel, pero se esforzó en reprimirse. Era su obligación ganar el combate, por lo que dar menos de sus posibilidades habría sido contrario a las enseñanzas de la Orden. Habían pasado 2 años desde su iniciación en la Orden y el 9º aniversario de su nacimiento había sido hacía menos de un mes. No es que hubiera una razón especial para destacar el día, pero los caballeros instructores de la Orden eran muy concretos para marcar el paso del tiempo y mantener el censo de edades y méritos de sus miembros. Nemiel había cumplido 9 años unos cuantos días antes que él y, aunque se asemejaban en características y edad, sus temperamentos no podrían haber sido más diferentes. Zahariel se dio cuenta de que Nemiel ya había olvidado el resultado del combate, ya que había aprendido cómo había sido derrotado. «Estoy bien, primo», le aseguró Nemiel. «No ha sido para tanto. He visto lo que has hecho, pero no se volverá a repetir». Eso era cierto, pensaba Zahariel. Cada vez que luchaba contra su primo empleando un método que ya había usado antes, salía derrotado categóricamente. Se podía derrotar a Nemiel, pero no podía hacerse 2 veces de la misma piedra. «Intenta no decepcionarte», dijo Zahariel. «Puedo haberte ganado, pero no ha sido una victoria bonita». «¿A quién le importa la belleza?», repuso Nemiel. «¿Has ganado, no?». La mano de Zahariel seguía tendida hacia su primo, que finalmente la aceptó y tiró de ella para incorporarse. Se sacudió la ropa y dijo: «Ah, no te preocupes por mí, solo estoy dolido por haber vuelto a perder y además ante Ramiel. Supongo que debería pensar en todas las veces que te he vencido, ¿eh?». «Tienes razón», dijo Zahariel. «Creo que hay algo en la naturaleza humana que a veces hace que nos concentremos demasiado en las desilusiones. Deberíamos recordar lo afortunados que somos». «¿Afortunados? ¿De qué estás hablando?», preguntó Nemiel, mientras seguía a los demás alumnos de las salas de entrenamiento. «Acabas de golpearme en la cabeza y vivimos en un mundo infestado de monstruos asesinos. ¿Qué tenemos de afortunados?». Zahariel miró a Nemiel, temiendo que se estuviese burlando de él. «Piénsalo. De todas las eras de la historia de Caliban, hemos sido lo bastante afortunados para nacer en el mismo período que hombres como el León y Luther. Formaremos parte de la campaña contra las grandes bestias». «Ah, bueno, eso sí que podría considerarse suerte, irse a los bosques y enfrentarse a una horda de monstruos que podrían tragarnos enteros o hacernos pedazos con un golpe de sus garras».
Ahora Zahariel sabía que le estaba tomando el pelo, porque siempre se podría contar con Nemiel para alardear de lo aterradora que sería la criatura que habría cazado cuando por fin le permitiesen organizar una batida, aventurarse en el bosque y poner a prueba su entereza contra una de las grandes bestias. En vez de echarse atrás ante la burla de Nemiel, continuó. Henos aquí, suplicantes de la orden, y un día seremos caballeros. Zahariel señaló a su alrededor. Las altas paredes de piedra, los estantes con armas, la espiral del suelo y el mosaico gigante de la pared que representaba el símbolo de la orden, la espada apuntando hacia abajo. Mira a tu alrededor. Entrenamos para convertirnos en caballeros y erradicar la amenaza de las bestias de nuestro mundo. El momento en que la última bestia sea abatida quedará escrito en los anales de la Orden y de Caliban, que serán conservados durante miles de años. La historia es reveladora y, si somos afortunados, estaremos allí cuando ocurra. Cierto, primo, dijo Nemiel. El pueblo dirá que vivimos en tiempos interesantes, ¿eh? ¿Tiempos interesantes? Fue algo que dijo una vez el maestro Ramiel, ¿recuerdas? Cuando estábamos fuera, en la oscuridad, rogando que nos admitieran en la orden como novicios. Lo recuerdo, dijo Zahariel, aunque lo cierto era que poco recordaba de la noche que habían pasado en la oscuridad, lejos de las puertas de seguridad de la fortaleza monasterio de la orden, a merced del terror de las grandes bestias y de la noche. Me dijo que era una frase de la antigua Terra, continuó Nemiel. Cuando las personas vivían períodos de cambio, la clase de días en que se escribe la historia, se referían a ellos como tiempos interesantes. Hasta tenían una expresión. Que vivas tiempos interesantes. Eso era lo que solían decir. Que vivas tiempos interesantes, repitió Zahariel. Me gusta. Quiero decir, la expresión. En cierto modo, suena bien. Sé que los caballeros no deberían creer en tales cosas, pero suena casi como una plegaria. Una plegaria, sí, pero no de las buenas. Que vivas tiempos interesantes era algo que se decía a los peores enemigos. Se suponía que era una maldición. ¿Una maldición? No lo entiendo. Supongo que anhelaban una vida tranquila. No querían vivir en tiempos de sangre y agitación. No querían cambios. Eran felices. Todos querían vivir mucho tiempo y morir en su cama. Supongo que creían que su vida era perfecta. Lo último que pretendían era que la historia lo revolucionase todo. Es difícil de imaginar, dijo Zahariel, cogiendo la espada que había dejado caer y volviendo al estante de las armas. Imagina a alguien que estuviera tan satisfecho con su vida que no quisiera cambiarla. Quizá la diferencia es que nos hemos criado en Caliban. Aquí la vida es tan dura que todos estamos acostumbrados a la sangre y la agitación. Quizá las cosas fuesen diferentes en Terra, sugirió Nemiel. Quizá, pero puede que la vida en Caliban se base en la lucha porque nosotros lo damos por sentado. En comparación, Terra debe de ser un paraíso. Si es que existe, replicó Nemiel. Hay quien dice que solo es un mito creado por nuestros antepasados. En Caliban fue donde nació nuestra cultura y en Caliban ha de morir. No hay naves espaciales ni hermanos perdidos en otros planetas. Todo es falso. Una mentira creada para reconfortarnos en los malos tiempos, pero una mentira a fin de cuentas. ¿Eso es lo que crees? Preguntó Zahariel. ¿Crees que Terra es una mentira? Sí, quizá, y no lo sé, contestó Nemiel, al tiempo que se encogía de hombros. Podemos mirar las estrellas del cielo, pero es difícil creer que alguien viva en ellas. Al igual que resulta difícil creer en un mundo tan perfecto que nadie quisiera cambiarlo. Tienes razón, primo, nuestra vida es lucha. Es lo único que podemos esperar de las cosas, al menos en Caliban. La voz atronadora del maestro Ramiel desde el arco de la puerta al final de la cámara evitó que continuasen la charla. Vosotros dos, moveos. Gritó su tutor. Esta noche los dos haréis un turno extra en las torres centinela. ¿No sabéis que el hermano Amadís está esperando? Ambos muchachos compartieron una mirada de emoción, pero fue Nemiel quien recuperó primero el habla. ¿El hermano Amadís ha vuelto? Sí, asintió Ramiel. Lo normal sería que os enviase a la cocina por vuestra tardanza, pero repercutiría en vuestros compañeros si no le escuchaseis hablar. Zahariel corrió tras Nemiel cuando éste salió por la puerta con la emoción llenando su joven cuerpo de vigor e impaciencia. El hermano Amadís, el héroe de Maponis y su héroe. La cámara del círculo de Alduruk hacía honor a su nombre, pensó Zahariel mientras él y Nemiel se colaban por la entrada arqueada. Las antorchas colgantes parpadeaban y emanaban un fragante aroma a humo perfumado hacia la enorme cámara.
La sala ya estaba casi llena de cientos de novicios, caballeros y suplicantes que se apelotonaban en los bancos de piedra que salían formando hileras del elevado pedestal de mármol del centro de la cámara. Enormes pilares salían de los puntos cardinales de la cámara y se curvaban hacia adentro formando los enormes arcos góticos del gran techo de la cúpula, un techo verde y dorado del que colgaba una enorme lámpara circular llena de puntos de luz parpadeantes. Las paredes de la cámara estaban compuestas casi en su totalidad por altísimas vidrieras, cada una de las cuales narraba las hazañas de alguno de los caballeros de la orden. Muchos de estos gloriosos paneles representaban las proezas del León y de Luther, pero otras muchas eran anteriores a su incorporación a la orden y algunas de ellas representaban a un guerrero conocido como héroe de Maponis, el hermano Amadís. Era uno de los caballeros más veteranos de la orden y seguía participando en la empresa del León para liberar los bosques de Caliban. El hermano Amadís era famoso en todo el mundo por ser un guerrero gallardo y heroico. No solo un caballero de la orden, sino un caballero de Caliban. Sus hazañas eran cuentos épicos de heroísmo y nobleza, aventuras que todo niño de Caliban crecía escuchando de boca de sus padres. Amadís había abatido personalmente a la gran bestia de Culcos y había liderado en combate a los caballeros contra las ofensivas de los caballeros sangrientos de las criptas de Endriago. Antes de la llegada de El Johnson, muchos habían asumido que el hermano Amadís acabaría siendo el gran maestre de la orden. Sin embargo, no había sido el caso. Aunque todos creían que el cargo correspondería a El Johnson por el éxito de la caza de las bestias, Amadís no guardaba ningún rencor al león y simplemente había vuelto a los grandes bosques para abatir monstruos y llevar el honor de la orden a todas partes. El gran número de jóvenes que se había presentado a las enormes puertas de Aldurut tenía mucho que ver tanto por su renombre como por la presencia del león. Parece que todo el que es alguien está aquí, dijo Nemiel, mientras se hacía un sitio entre los rezagados en la fila más alta de la cámara del círculo. Apartaron a codazos a los novicios recién aceptados y a los suplicantes que no habían servido tanto como ellos. Se oían quejas según pasaban, pero nadie se atrevía a discutir con alguien que llevaba más tiempo en la orden. Era una regla tácita, todo el mundo entendía la jerarquía que operaba dentro de la orden y su estructura no podía romperse bajo ningún concepto. Al fin encontraron un sitio apropiado, un poco más adelante que los suplicantes inferiores y detrás o al lado de aquellos con un rango y talla similares. Aunque el centro de la cámara del círculo estaba a cierta distancia, la vista desde las filas superiores era insuperable en lo que se refería al panorama. El centro estaba vacío y en medio habían colocado una única silla semejante a un trono. Parece que hemos llegado a tiempo, apuntó Zahariel, y Nemiel asintió. Del techo de la cámara colgaban estandartes y Zahariel sintió que algo maravillosamente familiar lo envolvía mientras los miraba y leía la historia de la orden en las representaciones pictóricas del honor, el valor y la batalla. Las banderas ceremoniales bordadas en oro, verde y azul estaban cruzadas y los estandartes de guerra con los bordes rojos superaban en número a las ceremoniales por un margen bastante amplio. De todo el techo colgaban banderas, tantas que parecía que se hubiese tendido una gran manta y luego se hubiese cortado en trozos cuadrados. A orden de alguien se hizo el silencio entre los novicios, los suplicantes y los caballeros congregados y Zahariel oyó el crujir de la madera de la puerta de entrada, el andar metálico de un hombre con armadura y el violento golpeteo de los pasos del metal sobre el mármol. Forzó la vista para ver mejor y por fin vio al hombre que le había hecho querer ser caballero. Un hombre marchaba hacia el centro de la cámara con la armadura de metal bruñido de la orden. Zahariel intentó no sentirse defraudado ante el guerrero que tenía ante él, pero donde había esperado hallar un imponente héroe de leyenda semejante al león, vio que el hermano Amadís era solo un hombre. Sabía que no debería haber esperado más, pero ver que el guerrero que había habitado sus sueños épicos desde que tenía memoria era un hombre de carne y hueso, que no le sobrepasaba en altura como algún gigante todopoderoso y legendario era, en cierto modo, menos de lo que había esperado. Aún así, conforme trataba de aceptar que su héroe era, a fin de cuentas, solo un hombre, vio que había en él algo indefinible. Había algo en la forma en que Amadís caminaba hacia el centro de la cámara, como si fuese suya, henchido de confianza como si la llevase por capa, como si entendiese que aquella reunión era solo por él, que era su derecho y su retribución. A pesar de que podría haberse percibido como una arrogancia monstruosa, Zahariel veía una expresión irónica en las facciones de Amadís, como si esperase tal reunión pero le pareciese algo absurdo semejante exaltación. Cuando más miraba Zahariel a la figura que estaba en el centro de la cámara, más veía la cómoda confianza, la claridad de propósito y el valor contenido en todos sus movimientos.
Amadís asía firmemente la empuñadura de su espada al caminar, como un guerrero de pies a cabeza, y Zahariel sintió cómo crecía su admiración por el heroico caballero a cada segundo que pasaba. Rodeado de caballeros de semejante talla y valor, considerando un honor tan solo estar en la misma sala que ellos, Zahariel había dado por hecho que tales guerreros no conocían el miedo, pero mirando el hermoso y ajado rostro del hermano Amadís, se dio cuenta de que esa idea era absurda. Cuando era un niño, en los bosques de Caliban, ciertamente había sentido miedo muy a menudo, pero había dado por hecho que cuando se convirtiese en caballero esa emoción se le haría extrañamente desconocida. El hermano Amadís se había enfrentado a enemigos terribles y había triunfado a pesar del miedo. Conocer el miedo, el auténtico miedo, y lograr una gran victoria a pesar de él, parecía un logro más noble que un triunfo en el que el miedo está ausente. El hermano Amadís miró alrededor y asintió con callada satisfacción, aparentemente complacido con la calidad de los hombres y muchachos que lo rodeaban. Si estáis esperando un discurso largo e inspirador, mucho me temo que no tengo ninguno. La voz de Amadís se proyectaba fácilmente hasta las zonas más alejadas de la cámara del círculo, y Zahariel sintió que la emoción del entusiasmo lo atravesaba con cada palabra. Solo las voces de Luther y el león tenían tal poder de resonancia. Soy un hombre sencillo, continuó Amadís, guerrero y caballero. No doy discursos y no sé dar espectáculo, pero el león me ha pedido que venga hoy a hablaros, aunque no soy buen orador, eso seguro. He vuelto a Alduruk y trabajaré con los caballeros instructores durante un tiempo, así que espero veros a todos en las próximas semanas y meses, antes de que vuelva a los bosques. Zahariel notó que se le aceleraba el pulso con la idea de aprender de un guerrero como Amadís, y sintió que el desenfreno y una euforia incontrolable lo embargaban. Como ya he dicho, no soy amigo de teatralidades, pero comprendo su valor, para vosotros y para mí, sentenció Amadís. Verme aquí os llevará a convertiros en los mejores caballeros que podréis ser, porque os ofrezco algo a lo que aspirar, una razón para ser mejores. Mirar vuestras caras me recuerda de dónde vengo, lo que solía ser. Se cuentan muchas historias sobre mí y algunas hasta son ciertas, y una risa respetuosa recorrió la cámara, mientras Amadís seguía hablando. Por lo visto, la mayoría son ciertas, pero no se trata de eso. El hecho es que cuando un hombre escucha las mismas cosas sobre sí mismo lo bastante a menudo, empieza a creerlas. Decidle a un niño a menudo que no vale nada y que es despreciable y empezará a creer que también sentimiento es cierto. Decidle a un hombre que es un héroe, un gigante entre los hombres y empezará a creerlo también, viéndose superior a los demás. Si se colma a un hombre de alabanzas y honores, empezará a creer que le corresponden y que todos los demás han de inclinarse a su voluntad. Veros a todos aquí es un gran recordatorio de que yo no soy tal hombre. Una vez fui aspirante a novicio, pasando en pie la fría noche ante las puertas de este monasterio. También caminé sobre la espiral bajo la vara de mis caballeros instructores y participé en la batida de una bestia para demostrar mi valía a la orden. Vosotros sois lo que fui y yo estoy donde cualquiera de vosotros puede estar. El discurso de Amadís parecía estar dirigido a Zahariel y sabía que recordaría aquel momento mientras viviese. Recordaría aquellas palabras y viviría por ellas. Las palabras de este heroico caballero tenían una fuerza que iba más allá. Parecían estar dirigidas directamente a todos los caballeros congregados en la cámara. Mirando a su alrededor, Zahariel comprendió que todos los caballeros, novicios y suplicantes sentían que cada una de aquellas palabras era para él y solo para él. Un aplauso atronador y vítores espontáneos estallaron en la cámara del círculo. Los caballeros y los suplicantes se pusieron en pie. Semejantes demostraciones eran casi inauditas tras los muros de Alduruk, y Zahariel se dejó llevar por el contagioso entusiasmo de sus hermanos. Miró a Nemiel y vio que su primo había sido arrastrado de forma similar por la ola de orgullo. Tal era el poder, la fuerza y la convicción de sus palabras y su discurso, que Zahariel se juró, allí y entonces, que se convertiría en el mejor caballero que la orden hubiera conocido, el guerrero más heroico en salir de misión por la puerta de la conmemoración para luchar contra los enemigos de Caliban. A pesar del orgullo desmedido inherente a esos votos, juró silenciosamente que nunca perdería de vista lo que significaba ser un caballero, la humildad que debía acompañar a toda gran hazaña, y la callada satisfacción de saber que hacer lo correcto es una razón más que suficiente para hacerlo. Finalmente, los aplausos se apagaron cuando Amadís alzó los brazos e hizo parar las palmas y los vítores. «Basta, hermanos, basta», exclamó con una sonrisa en la cara. «Esto no es para lo que he venido. A pesar de mis palabras, creo sí he dado un pequeño discurso, pero espero que no haya sido demasiado aburrido, ¿eh? 3. La pesadilla siempre empezaba de la misma manera.
Ocurría 2 años atrás, cuando él tenía 7 y era uno de los casi 200 aspirantes que habían acudido a la fortaleza monasterio de Aldurut para ser aceptados en la orden como caballeros suplicantes. Fuese cual fuese la agradable fantasía que tenía lugar en su cabeza, la oscuridad siempre acababa llegando para devolverlo a su primer día en la orden. Había sido en pleno invierno, la única época del año en la que la orden reclutaba a nuevos miembros, y cientos de niños llegaban a la fortaleza deseando desesperadamente hallarse entre los poco elegidos para iniciar el camino de convertirse en caballeros. El rito de selección era el mismo para todos y cada uno de ellos. Los guardias encargados de las puertas decían a los aspirantes que solo había una forma de ser aceptado para el entrenamiento de la orden. Debían sobrevivir una única noche a las puertas de la fortaleza hasta el amanecer de la mañana siguiente. Durante ese tiempo, debían permanecer en pie en el mismo sitio. No podían comer, ni dormir, ni sentarse o descansar de ninguna piedra. Y lo que es más, les habían dicho que todos debían entregar sus abrigos y botas. Había estado nevando el día que Zahariel hizo la prueba y la nieve se apilaba en grandes montones contra los muros de la fortaleza y sobre las ramas de los árboles del bosque limítrofe, lo que confería a la escena una apariencia curiosamente festiva. Nemiel estaba a su lado. Ambos habían decidido que serían caballeros, siempre que consiguieran superar la prueba y que se les considerase dignos de ello. La capa de nieve era espesa para cuando comenzó la prueba y había seguido cayendo a lo largo del día, hasta que les llegó a la altura de las rodillas. Aunque el bosque estaba a varios cientos de metros de las murallas de la fortaleza, la oscuridad tras la línea de árboles parecía salir de la espesura, transformada en una criatura viva que los envolvía en un abrazo de seda como una amante poco grata. A medida que avanzaba su sueño, Zahariel se revolvía con el fantasmal frío, que le hacía temblar en el catre. Reconocía el sueño, pero su conocimiento no le permitía romper el curso de lo inevitable. Sus extremidades se habían entumecido tanto que estaba seguro de que perdería los dedos de las manos y los pies por congelación, y sabía que al despertar por la mañana comprobaría que su pesadilla no se hubiera trasladado al mundo real. En el transcurso de la prueba, los guardias habían hecho todo lo que estaba en sus manos para hacer la experiencia más difícil. Se habían paseado entre las filas de los niños abatidos y descalzos, alternando crueldad y amabilidad para intentar hacerlos abandonar. Uno de los guardias había llamado a Nemiel bobalicón con cerebro de mosquito por haber osado siquiera pensar que era merecedor de unirse a la orden. Otro había querido tentar a Zahariel ofreciéndole una manta y una comida caliente, pero solo si primero renunciaba a sus ambiciones y abandonaba la prueba. Una vez más, Zahariel vio la cara del guardia mirarlo de forma lasciva mientras decía: «Entra, muchacho. No hay razón para que estés aquí fuera congelándote. Como si tuvieras alguna oportunidad de entrar en la orden. Todos saben que no tienes lo que hay que tener. Y tú también lo sabes. Lo veo en ti. Entra. No querrás estar fuera cuando caiga la noche. Raptores, osos y leones. Por la noche hay muchos depredadores alrededor de los muros de la fortaleza y no hay nada que les guste más que ver a un joven de pie en campo abierto. Serías un bocado suculento para ellos». Hasta entonces, la pesadilla había seguido el curso habitual, recorriendo los senderos de la memoria, pero llegada a un punto, nunca dos veces el mismo, se desviaba hacia la locura y hacia cosas que no recordaba, cosas que desearía borrar de su mente tan fácilmente como se desvanecían los sueños agradables. En esta ocasión, Zahariel estaba frente a un muchacho de cabellos rubios que no había visto antes, ni en sus pesadillas ni en la realidad. El muchacho era un joven de belleza y orgullo impresionantes, y se erguía con los hombros rectos y con el porte de alguien que se convertiría en el guerrero más poderoso de todos. Un guardia de cara retorcida y ojos crueles de color naranja se inclinó hacia el muchacho. «Tú no necesitas terminar la prueba», dijo el guardia. «Tu orgullo y fortaleza han llamado la atención del gran maestre de la orden. Tu destino ya se ha decidido. Cualquier idiota podría ver que tienes lo que hace falta para ser elegido». Zahariel quería gritar, decirle al muchacho que no creyera las falsedades que estaba escuchando, pero eran lo que el muchacho quería oír. Le prometían todo lo que siempre había deseado. La cara del joven se encendió con la noticia de su aceptación, los ojos le brillaron con la promesa de lograr todo lo que siempre había querido. Creyendo que la prueba había concluido, el muchacho se derrumbó, exhausto, cayó de rodillas y se inclinó hacia adelante para besar la nieve que cubría el suelo. La risa cruel de los guardas hizo que el muchacho levantase la cabeza, y Zahariel vio su cara al darse cuenta de la estupidez que había cometido. «Idiota», gritó el guardia. «¿Crees que porque alguien te diga que eres especial ha de ser cierto?
Solo eres un títere para nuestro recreo. El muchacho dejó escapar un desgarrador aullido de agonía y Zahariel luchó por mantener los ojos fijos al frente mientras arrastraban al muchacho al borde del bosque, llorando, con los ojos rojos y la cara pálida de la impresión y la incredulidad. Los gritos del muchacho se acallaron cuando lo lanzaron a la oscuridad del bosque y las raíces enmarañadas y las plantas trepadoras lo adentraron cada vez más en la asfixiante vegetación. Aunque los gritos de dolor del muchacho eran cada vez más lejanos, Zahariel aún podía oírlos, resonando con una angustia inimaginable, mucho después de que lo hubiesen conducido a las tinieblas. Zahariel trató de no pensar en el dolor del muchacho. Mientras tanto el frío arreciaba cada vez más y el número de aspirantes que se encontraban en el exterior de Alduruk disminuía a medida que otros muchachos decidían que era mejor soportar el estigma del fracaso que enfrentarse a la prueba un segundo más. Algunos suplicaban a los guardias que les diesen cobijo en la fortaleza y les devolviesen los abrigos y las botas. Otros, simplemente, se derrumbaban, agotados por el frío y el hambre y eran conducidos hacia un destino desconocido. Al atardecer, solo quedaban 2/3 de los jóvenes. Después, según caía la noche, los guardias se retiraron a sus puestos de vigilancia en el interior de la fortaleza, dejaron a los muchachos soportar a solas las largas horas de oscuridad. La noche era el peor momento. Zahariel se retorcía en su sueño y se estremecía con la funesta oscuridad, los dientes le castañeteaban con tanta violencia que creía que se harían anicos. El silencio era absoluto, los gritos de los muchachos del bosque se acallaron y las provocaciones y burlas de los guardas cesaron. Con la llegada de la noche, el silencio y el poder de la imaginación consiguieron aterrorizar a los muchachos mucho mejor que los guardias. Las semillas del miedo se habían sembrado con los comentarios sobre los depredadores que merodeaban por los alrededores de la fortaleza, y en la calma de la noche esas semillas echaron raíces y brotaron en las mentes de los muchachos. La noche tenía una cualidad que era eterna, pensaba Zahariel. Siempre había existido y siempre existiría. Los pobres esfuerzos del hombre para iluminar la galaxia habían sido en vano y estaban condenados al fracaso. Percibía vagamente lo extraño del concepto que se había formado en su mente y que expresaba ideas y palabras que no conocía, pero cuya certeza reconocía aplastante. Después, fueron los sonidos lo que más aterró a Zahariel. Los sonidos normales del bosque por la noche, ruidos que había escuchado más de 1000 veces en el pasado, eran más fuertes y amenazadores que cualquier otro que hubiese escuchado antes. A veces oía cosas que podría jurar que provenían de los raptores, los osos o del tan temido león calibanita. El crujir de cualquier rama o de las hojas, las llamadas y los gritos de la noche. Todas estas cosas sonaban tremendamente amenazadoras. La muerte acechaba justo detrás de él, y quiso correr, abandonar la prueba. Quiso volver al asentamiento en el que había nacido, con sus amigos y su familia, a las tranquilizadoras palabras de su madre, al calor del hogar. Quiso abandonar la orden. Quiso renunciar a sus pretensiones de ser caballero. Tenía 7 años y quería volver a casa. Aun con lo horribles y sobrenaturales que eran los ruidos, eran las voces lo que le parecía la peor parte de la prueba, la invención más detestable de su pesadilla. Entre los rugidos y el crujir de las ramas, 1.000.000 de murmullos emergió del bosque como una conspiración de voces susurrantes. Si alguien más podía oírlas era algo que Zahariel no sabía porque nadie reaccionaba a los sonidos que invadían su cabeza con promesas de poder, carne e inmortalidad. Todo podía ser suyo si dejaba la explanada cubierta de nieve que había ante la fortaleza y se adentraba en el bosque. Sin la presencia de los guardias, Zahariel se sentía capaz de volver la cabeza y mirar hacia la entrada del bosque, plagada de lianas entramadas. Aunque los bosques cubrían gran parte de la superficie de Caliban y se había pasado toda la vida viendo árboles altos y las verdes copas balanceándose, este bosque no era como ninguno que hubiese visto antes. Los troncos de los árboles eran leprosos y verdes, la corteza estaba podrida y enferma. La oscuridad era más intensa que la de la profunda noche que acechaba entre ellos, y aunque las voces le prometían que no le pasaría nada si entraba en el bosque, sabía que terrores no soñados y pesadillas más allá del conocimiento moraban tras la arboleda encantada. Aunque Zahariel lo encontrase ridículo, sabía que su bosque soñado no era un fenómeno natural, sino una región sobrenatural que existía más allá del mundo mortal, que tomaba la forma de sus sueños y pesadillas, estimulada por sus deseos y sus miedos. Lo que acechaba en su interior estaba más allá del miedo y la razón, la locura y el poder elemental que bullía y rugía en concierto con el empuje de la marea humana y sus espantosas vidas. Y aún así, a pesar de lo oscuro, retorcido y horrible ese poder, ejercía una atracción innegable.
El poder, independientemente de su fuente, siempre podría dominarse, ¿no? Las energías elementales podían ser controladas y utilizadas a voluntad por alguien con la fuerza y determinación necesarias para doblegar sus complejidades. Las cosas que podían alcanzarse con tal poder eran ilimitadas. Las grandes bestias serían cazadas hasta la extinción y las otras hermandades de caballeros subyugadas. Todo Caliban se convertiría en dominio de la orden y todos obedecerían a sus señores o morirían bajo la espada de sus terribles ángeles negros de la muerte. Sonrió al pensar en la gloria que alcanzaría en los campos de batalla. Imaginó la carnicería y el libertinaje que vendrían después, el festín de las aves carroñeras y los gusanos y locos bufones que harían gracias en un mundo en ruinas. Zariel gritó, la visión se esfumó de su mente y oyó las voces tal como eran. Los susurros en la penumbra, el tono insinuante, la risa encantada y las celosas víboras que resquebrajaban las cubiertas de las tumbas y escribían las obviedades de su epitafio. Incluso sin máscara, aquellos que lo tentaban desde el oscuro reino del bosque no lo dejarían, y sus halagos continuaron acosándolo durante toda la noche, hasta que sus pies estaban listos para conducirlo hacia una condena voluntaria en la oscuridad. Al final, como siempre, era Nemiel quien lo detenía, no con hechos o palabras, sino simplemente con estar allí. Nemiel estuvo con él a lo largo de toda la pesadilla que tuvo en aquella noche fría y aterradora. Firme e impertérrito, su mejor amigo estaba a su lado y nunca flaqueaba ni tenía miedo. Animado por el ejemplo de su primo, Zariel se llenó de fuerza y comprendió que, de no ser por la fuerza de su hermandad con Nemiel, habría titubeado en su lucha interior. Con la fuerza que sacó de su presencia, renunció a doblegarse a sus miedos. Renunció a ceder. Había pasado la noche con Nemiel a su lado. Cuando la implacable lógica de la pesadilla dejó paso a la memoria, el sol se alzó sobre las copas de los árboles del bosque y los susurrantes de la oscuridad se retiraron. Solo quedaba una docena de muchachos ante las puertas de Alduruk, y Zariel se relajó en la cama mientras el conocido patrón de la realidad se reafirmaba. Muchos de los otros candidatos no habían superado la prueba durante la noche y se habían dirigido a las puertas para suplicar a los guardas que los dejasen entrar. Si alguno de ellos había oído las mismas voces y se había aventurado en el bosque, nunca lo supo, y mientras los primeros rayos de sol llegaban a sus cuerpos helados, Zariel vio una figura tosca y maciza que emergía de la fortaleza y marchaba hacia ellos. La figura llevaba una túnica blanca con capucha sobre una armadura bruñida negra y empuñaba un nudoso bastón de madera. Soy el maestro Ramiel, dijo la figura a los aspirantes. Había echado atrás la capucha de su túnica para descubrir el ajado rostro de un hombre que pasaba de los 55 años. Tengo el honor de ser uno de los maestros de instrucción de la orden. Alzó el bastón y trazó un gran arco que abarcó a la docena de muchachos estremecidos que tenía ante él. Seréis mis alumnos. Habéis pasado la prueba que se os asignó y eso es bueno. Pero habéis de saber que ha sido más que una prueba. También es vuestra primera lección. Dentro de un minuto, entraremos en Alduruk, donde se os dará una comida caliente y ropa de abrigo seca. Antes de eso, quiero que penséis algo durante un momento. Habéis aguantado en la nieve en las afueras de la fortaleza durante más de 20 horas. Habéis soportado el frío, el hambre y la necesidad, sin mencionar otras privaciones. Y aún así, seguís aquí. Habéis pasado la prueba y habéis soportado cosas que otros no han conseguido. La pregunta que os hago es sencilla. ¿Por qué? Aquí había más de 200 muchachos. ¿Por qué vosotros 12 habéis pasado la prueba y los demás no? El maestro Ramiel fue mirando a los muchachos uno a uno, esperando que alguno contestase a su pregunta. Al final, cuando vio que ninguno de ellos lo haría, la respondió él. Porque vuestra mente es más fuerte, afirmó. Un hombre puede practicar las técnicas de matar, puede aprender a usar un cuchillo y otras armas, pero estas cosas no son nada si su mente no es fuerte. Hace falta fuerza mental para que un hombre cace a las grandes bestias. Hace falta fuerza para que un hombre conozca el frío y el hambre, sienta el miedo y, aún así, no ceda ante ello. Recordadlo siempre. La mente y la voluntad de un caballero son armas de su arsenal, como lo son la espada y la pistola. Os enseñaré cómo desarrollarlas, pero de vosotros depende que estas lecciones echen raíces. Para terminar, la pregunta de si lo conseguiréis o no se decidirá en lo más profundo de vuestro corazón. Hace falta fuerza mental y una gran fortaleza y voluntad para llegar a ser caballero. Esa es vuestra primera lección, dijo el maestro Ramiel en tono grave, con la mirada recorriendo severamente a sus nuevos alumnos como si fuese capaz de ver sus mismísimas almas. Ahora, id a comer.
Dada la orden, la mente de Zahariel salió a flote de las profundidades de su subconsciente y despertó al oír una campana distante y notar que unas manos ásperas lo zarandeaban. Abrió los ojos, parpadeando, aún dormido y con la vista borrosa. Una cara cobró forma sobre él y le llevó un momento distinguir a su primo del joven imberbe que había permanecido a su lado en su sueño. «¿Nemiel?», dijo con voz somnolienta. «¿Quién más podría ser? ¿Qué haces? ¿Qué hora es?». «Es temprano», contestó Nemiel. «Levántate, vamos». «¿Por qué?», protestó Zahariel. «¿Qué pasa?». Nemiel suspiró y Zahariel vio que, en la austera barraca, los suplicantes se vestían rápidamente con sonrisas de emoción y algo de miedo en sus caras. «¿Qué pasa?», repitió burlonamente Nemiel. «Que nos vamos de caza, eso es lo que pasa». «¿De caza?». «Sí», gritó Nemiel. «El hermano Amadís va a llevar a nuestra hermandad de caza». Zahariel sintió la mezcla tan familiar de emoción y miedo al galopar con el corcel negro entre los árboles de la sombría espesura del bosque. Se estremeció al recordar pasajes de su sueño y se esforzó en escuchar alguno de los gritos o susurros que lo habían perseguido en su último episodio onírico. No oyó nada, pero el emocionado parloteo de sus camaradas habría tapado hasta el más estridente de los gritos del bosque. Zahariel cabalgaba junto a Nemiel. Llevaba la cara descubierta y el cabello oscuro parcialmente oculto bajo el casco, pero su emoción era contagiosa. Zahariel había sido seleccionado para liderar el grupo, y 9 suplicantes cabalgaban junto a él, cada uno de ellos montado en uno de los caballos negros de Caliban. Las líneas de bestias de monta de otros colores habían desaparecido hacía mucho y los maestros criadores de la orden solo podían criar caballos de color negro. Como sus jinetes, todos los caballos eran jóvenes y tenían mucho que aprender para llegar a convertirse en las famosas monturas de la caballería del ala de cuervo. Los caballeros del ala de cuervo montaban como los osados héroes de antaño, eran los máximos exponentes de las cargas relámpago, eran los amos del bosque. Podían sobrevivir solos durante meses en los bosques mortales de Caliban, eran figuras heroicas con armadura negro mate y yelmos alados que ocultaban la identidad de cada guerrero. Ser parte del ala de cuervo significaba llevar una vida solitaria, pero llena de gloria y aventuras increíbles. Otros 5 grupos de 10 jinetes completaban la partida, dispersa por todo el bosque y escalonada en forma de V, con el hermano Amadís paseándose entre ellos como observador y mentor. Había muchos kilómetros hasta la fortaleza monasterio de la Orden, y la emoción de cabalgar por el bosque tan lejos de casa casi era mayor que la fría sensación de terror que se había asentado en el estómago de Zahariel. ¿Crees que encontraremos alguna bestia?, preguntó Atias, a la derecha de Zahariel. Quiero decir, esta parte del bosque se supone que está limpia, ¿no? No encontraremos nada si sigues cotorreando. Le espetó Nemiel. Juro que se te oye desde Alduruk. Atias se estremeció ante la severidad del tono de Nemiel, y Zahariel le echó a su primo una mirada cortante. Nemiel se encogió de hombros sin mostrar arrepentimiento y avanzó. No le hagas caso, Atias, dijo Zahariel. Lo que le pasa es que echa de menos su cama. Atias asintió y sonrió, y su optimismo natural le hizo olvidar el incidente de buen grado. El muchacho era más joven que Zahariel y se conocían desde que Atias tenía 7 años y se había unido a la orden. Zahariel no estaba seguro de por qué había tomado al joven muchacho bajo su protección, pero había ayudado a Atias a adaptarse a la disciplina y a la difícil vida del suplicante, quizá porque había visto algo de sí mismo en el muchacho. Sus primeros años en la orden habían sido duros y, si no hubiese sido por los consejos de Zahariel, sin duda Atias habría fracasado en sus primeras semanas y habría sido enviado a casa con ignominia. Pero el muchacho había perseverado y se había convertido en un suplicante más que meritorio. Nemiel nunca había sido blando con el muchacho y lo sometía con frecuencia a sus crueles burlas y ridiculizaciones. Se había convertido en una fuente de antagonismo entre primos, porque Nemiel sostenía que todo suplicante tenía que aguantar o caer por sus propios méritos, no por quien lo ayudase. Mientras que Zahariel argumentaba que era obligación de todos y cada uno de los suplicantes ayudar a sus hermanos. Es un gran honor que el hermano Amadís nos lleve de caza, ¿verdad? Sí que lo es, Atias, respondió Zahariel. No es frecuente que podamos aprender de un caballero tan veterano. Si habla, debes escuchar lo que diga. Lo haré, prometió Atias. Otro de su grupo cabalgó hacia Zahariel y levantó la visera del casco para hablar. Los cascos que llevaban los suplicantes eran prestados de la orden y solo los que se entregaba a los líderes de equipo iban dotados de un sistema de comunicación interno.
El casco de Zahariel le permitía comunicarse con los líderes de otros grupos de jinetes y con el hermano Amadís, pero sus compañeros suplicantes tenían que levantar la visera para hacerse oír. El jinete que cabalgaba a su lado era Eliat, amigo de Nemiel y compañero de burlas. Eliat era más alto y corpulento que cualquier otro suplicante. Su cuerpo apenas entraba en la armadura. Aunque su piel tenía la palidez de la juventud, su fuerza era prodigiosa y su resistencia enorme. Sin embargo, lo que tenía de fuerza le faltaba en velocidad. Eliat y Zahariel nunca estaban de acuerdo y aquel seguía el ejemplo de Nemiel demasiado a menudo en su comportamiento hacia sus compañeros suplicantes. ¿Te has traído el cuaderno, Atias? Preguntó Eliat. Sí, dijo Atias. Está en la bolsa, ¿por qué? Porque si encontramos una bestia tendrás que tomar apuntes de cómo la destripo. Podría resultarte muy útil si alguna vez te encuentras alguna y no estás con nosotros. El único signo de desagrado de Atias fue apretar la mandíbula, pero Zahariel sabía que era una burla que en cierto modo merecía. El joven llevaba sus cuadernos con él a todas horas y escribía cada palabra que pronunciaban los caballeros veteranos y los suplicantes, fuese apropiado o no. El baúl que estaba a los pies de la cama de Atias estaba lleno de aquellos cuadernos plagados de su caligrafía apretada, y cada noche antes de que apagasen las luces, memorizaba párrafos enteros de cualquier comentario o observación como si fuesen pasajes del verbatim. Quizá escriba tu epitafio, dijo Atias. Si nos topamos con una bestia seguro que irá primero a por el más gordo. Yo no estoy gordo, protestó Eliat. Tengo los huesos anchos. Ya basta, los dos. Intervino Zahariel, aunque le complacía ver cómo Atias se defendía y hacía callar a Eliat. Estamos entrenando para una cacería, y estoy seguro de que el hermano Amadís no considera el acoso mutuo parte de ese entrenamiento. Cierto, Zahariel, dijo una voz confiada, por el intercomunicador, pero tampoco hace ningún mal fomentar un poco de rivalidad en el grupo. Ninguno de los otros suplicantes lo oyó, pero Zahariel sonrió al escuchar el sonido de la voz del hermano Amadís porque sabía que había oído la conversación entre los suplicantes. La rivalidad sana nos lleva a sobresalir en todo, pero no se debe permitir que se escape de las manos, continuó Amadís. Has hecho bien, Zahariel. Consiente la rivalidad, pero evita que se vuelva destructiva. Gracias, hermano, respondió Zahariel por el comunicador. No hay por qué darlas. Ahora asume el mando y adopta modalidad de exploración. Sonrió y sintió que lo arropaba el cálido resplandor del elogio de su héroe. Pensar que un guerrero tan grande como Amadís conocía su nombre era un honor, así que espoleó su montura al sentir que la responsabilidad de su cargo lo embargaba. Agrupaos, ordenó, cabalgando al frente del grupo y ocupando su lugar en la formación en punta de flecha. De ahora en adelante adoptaremos la modalidad de exploración. Considerad este lugar territorio enemigo. Su voz tenía la fuerza de convicción que procedía de la aprobación de sus iguales y, sin un solo murmullo de disidencia, sus compañeros de pelotón se colocaron con soltura en posición. Nemiel se situó tras él y a la izquierda, mientras que un suplicante llamado Pallian lo hizo al otro lado. Eliat y Atias ocuparon sus puestos a ambos lados de la formación, y Zahariel se giró sobre la silla para asegurarse de que su escuadra estaba bien alineada. Satisfecho de que todo estuviese como debía estar, volvió su atención al terreno que tenía delante. Los gruesos troncos y el espeso follaje que convertían el bosque en un lienzo de sombras y rayos sesgados de luz. Las hojas enmohecidas cubrían el suelo y el olor de la materia en descomposición en la oscuridad le daba al aire un aroma húmedo que recordaba a la carne podrida. El suelo era pedregoso, pero los caballos del ala de cuervo mantenían el paso firme entre las rocas y los troncos de árboles caídos. Entre los árboles se escuchaban sonidos extraños, pero Zahariel había crecido en el bosque y dejó que el ritmo de la maleza lo atravesara para distinguir en las distintas llamadas de la naturaleza de Caliban aquellos sonidos que eran peligrosos de los que no. La mayoría de las grandes bestias habían sido cazadas hasta la extinción en la Gran Cruzada del León, pero aún existían varios enclaves de depredadores letales, aunque estaban lejos de alguno de ellos. Aún así, todavía acechaban monstruos menos peligrosos, que no se veían ni eran conocidos en la mayor parte de los bosques del mundo, pero tales criaturas raramente atacaban a grupos de guerreros y preferían el sigilo y la sorpresa para atacar a víctimas solitarias que avanzaban hacia la seguridad de los refugios de las ciudades amuralladas. Entre los gritos y los graznidos estridentes de los pájaros, Zahariel oyó el crepitar del bosque, el viento entre las ramas altas y el crujir de las ramas bajo los cascos de los caballos. Moverse silenciosamente por el bosque era virtualmente imposible, pero aún así, Zahariel deseaba poder cabalgar en silencio.
Aunque los peores depredadores de Caliban habían muerto en su mayoría, las bestias no eran fáciles de abatir. Cabalgaron durante lo que pareció unas cuantas horas, aunque, sin el sol sobre ellos, era difícil juzgar el paso del tiempo. Solo el cambio de ángulo de los rayos de luz que penetraban las copas de los árboles les daba alguna pista de cuánto llevaban viajando. Zahriel estaba deseando comunicarse con los demás grupos de jinetes, pero no quería parecer nervioso o inseguro del curso que seguían. Se suponía que algún día iban a salir de cacería por sí solos, y no quería extender la idea de que no sabía a dónde se dirigía. Los senderos del bosque estaban más que trazados por las incontables salidas de entrenamientos, pero había tantos que era casi imposible saber cuáles llevaban a su destino. Él y Nemiel habían consultado el mapa antes de salir y su ruta parecía bastante sencilla entre los muros de la fortaleza monasterio. En el bosque, sin embargo, era algo sustancialmente diferente. Estaba bastante seguro de que sabía dónde estaban y a dónde debería conducirles el camino, pero sería imposible saber si lo habían conseguido hasta que llegasen. Zahriel esperaba que el hermano Amadís estuviese cerca y se fijase en cómo dirigía a sus compañeros. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando cabalgaban entre ramas bajas hacia un claro sombrío, con el roce de las hojas contra su casco sonando sorprendentemente fuerte en el silencio del bosque. En el momento en que le sorprendió que el bosque estuviera en silencio, ya era demasiado tarde. Algo oscuro y alado cayó de los árboles. Tenía el cuerpo lleno de escamas, como un reptil. Vio garras como espadas y uno de sus hombres cayó, partidos él y su montura por la mitad tras un golpe feroz. Brotó la sangre y resonaron gritos de horror en el claro. Zahriel sacó la pistola cuando la bestia embistió de nuevo. Cayó otro suplicante con la armadura abierta y las vísceras colgando del vientre. Los caballos relinchaban, enloquecidos por el olor de la sangre, y los suplicantes luchaban por controlar a sus monturas desbocadas. Los gritos de horror y furia resonaban, pero de nada servían. Zahriel volvió su montura hacia la bestia. Su gran cuerpo tenía, fácilmente, el tamaño de uno de sus caballos y ondulaba como si 1.000.000 de serpientes se retorcieran bajo su piel brillante. Su cabeza con púas se movía, chasqueaba y mordía al final de un largo cuello viperino, sus mandíbulas eran largas y estrechas, llenas de afilados colmillos, como los dientes de la sierra de un leñador. Las alas eran finas y translúcidas, bordeadas por crestas de caparazón calloso y rematadas por largas y espinosas garras. Zahriel nunca había visto cosa igual, y el horror momentáneo que experimentó ante su horrible apariencia casi le cuesta la vida. Las alas de la bestia batieron como si fuera a echar a volar, y una de las puntiagudas garras le abrió una profunda raja en el peto, haciéndolo caer del lomo de su aterrado caballo. Zahriel impactó en el suelo con fuerza, al tiempo que oía otro angustiado grito de agonía. Luchó por levantarse. Sus movimientos eran torpes con la armadura. Alcanzó la pistola que se le había caído cuando una sombra se cernió sobre él. Volvió la cabeza y vio al gran pájaro reptil chillando sobre él con las mandíbulas listas para partirlo en dos. 4. Zahriel rodó cuando el pico de la bestia atacó con velocidad. Se puso de espaldas y cogió la pistola. Del cañón salieron 3 disparos en un haz de luz y Zahriel quedó momentáneamente cegado por su brillo. El ruido fue ensordecedor ya que el casco solo amortiguaba ligeramente los sonidos. Se apartó de la bestia que tenía a su lado, suponiendo a cada segundo que sería el último. Oyó más disparos, y a medida que recuperaba la vista vio a Nemiel agachado tras un árbol y disparando con su pistola a la bestia, que se había lanzado sobre los restos del caballo de Zahriel. Una sangre como cera derretida brotaba de 3 agujeros limpios en el pecho de la bestia, pero Zahriel no pudo saber si le habían hecho algo, pues luchaba y rugía con la misma ferocidad que en su primer ataque. El ala de la bestia se desplegó, partiendo el tronco del árbol que estaba usando Nemiel para cubrirse y lanzándolo contra el pecho de su primo. Nemiel cayó al suelo con el peto roto, pero aún entero, ya que el impacto contra el árbol había absorbido gran parte de la fuerza del golpe de la bestia. Zahriel se puso en pie al ver cómo los restos dispersos de su pelotón sucumbían al pánico frente al monstruo. Elliot estaba inmovilizado bajo su montura, el flanco del caballo estaba abierto desde el cuello a la grupa, y Atias parecía petrificado al borde del claro. La montura del joven permanecía inmóvil, con las orejas hacia atrás pegadas al cráneo y los ojos completamente abiertos, aterrorizados y fijos en la acción. La bestia se volvió hacia Atias, soltó un rugido atronador, desplegó las alas y contrajo los músculos como preparándose para atacar. Aulló Zahriel, asomando entre los árboles y agitando los brazos en alto. Por aquí.
La cabeza de la bestia giró sobre el cuello sinuoso, con las sanguinolentas mandíbulas totalmente abiertas y los fríos ojos negros mirándolo fijamente. Zahariel desenvainó la espada y apuntó con la pistola al monstruo babeante. Bestia! Gritó. Si lo quieres, tendrás que venir por mí primero. No tenía ni idea de si la bestia entendía o no las palabras que decía, pero no había duda de que comprendía el desafío de sus acciones a una escala animal y primaria. Sin esperar una respuesta, Zahariel abrió fuego con la pistola, que le daba sacudidas en la mano, y brotaron chorros de sangre translúcida del pecho de la bestia. Esta aulló y arremetió contra él, con la cabeza al frente como lanzando una estocada. Zahariel saltó hacia un lado y esquivó el filo del pico, que estuvo apenas a un palmo de ensartarlo. Más rápido de lo que habría creído posible, la bestia giró la cabeza en el aire para embestirlo justo bajo la cadera. Salió volando por los aires y se estrelló contra un árbol. El aire salió bruscamente de sus pulmones y las armas se le cayeron de las manos al dar contra el suelo. Se oyeron gritos y alaridos de terror alrededor de Zahariel, que volvió la cabeza para intentar orientarse una vez más. Oyó a su pelotón gritar de pánico y escupió sangre mientras se levantaba del suelo maloliente. Aunque tenía la vista algo afectada, vio a Eliad liberarse por fin del cuerpo inerte de su montura y a Nemiel recuperarse del golpe de la bestia para ocultarse tras otro árbol. Atias había superado su parálisis y se había lanzado con su caballo hacia los árboles, con la bestia avanzando pesadamente tras el sabroso bocado de muchacho y caballo. Zahariel usó el árbol que tenía al lado para ponerse en pie y notó un dolor horrible en su pierna torcida. Buscó en el suelo las armas que se le habían caído y acabó viendo el reflejo de la luz del sol en el acero de su espada. No veía su pistola y no tenía tiempo para buscarla. Hizo una mueca de dolor al levantar la espada y cojear hacia el claro. Mientras tanto, las mandíbulas de la bestia se cerraban y partían en dos al caballo de Atias. El joven se tiró de la silla justo cuando el monstruo atacaba y cayó con un ruido sordo sobre el tronco de un árbol caído, rodando sobre él y desplomándose. La armadura de Zahariel siseaba, ya que las brechas en la estructura la hacían fallar y los mecanismos de los sistemas defensivos chirriaban y se atascaban. La masa metálica empezó a pesarle mucho e hizo una mueca de dolor cuando las placas de la cadera se le apoyaron en la pierna herida. «Dispersaos», gritó Zahariel. «Id hacia los árboles y dispersaos. No os agrupéis». Se oyeron más disparos de pistola y Zahariel vio a Palian corriendo para arrastrar a Atias hacia los árboles. La bestia saltó sobre el caballo muerto y, con el pico, agarró a Palian por el hombro y lo levantó en el aire. El muchacho gritó al sentirse atrapado, pero sus gritos se acallaron cuando le arrancó el brazo y gran parte del hombro. Cayó, y de lo que quedaba de su cuerpo manó un arco de sangre mientras la forma de su brazo se veía bajar por la garganta de la bestia en un horrible movimiento peristáltico. La sangre salía de Palian como un geyser y sus gritos llenaron el claro mientras la agonía vencía al dolor de la herida. La bestia volvió la cabeza hacia el muchacho caído y atacó con las garras de sus alas 2 veces. Palian dejó de gritar. Zahariel chilló al ver a la bestia desmembrando el cuerpo de Palian y entró en el claro con la vista borrosa por las lágrimas de dolor y terror. Alzó la espada y la sostuvo, vacilante, ante él para enfrentarse al monstruo que sabía que lo iba a matar. Lo sabía con una certeza fría, pero no podía permitir que los demás sufrieran y murieran sin, al menos, intentar salvarlos. «Aléjate de ellos, cabrón», gruñó. «Son mis amigos y no son para los de tu calaña». La bestia alzó la mirada, y aunque sus ojos estaban vacíos y fríos, Zahariel podía sentir sus monstruosas ansias de matar. Además de lo que necesitaba para alimentarse y sobrevivir, esta criatura necesitaba infligir dolor y hallaba un goce primitivo en la matanza. La bestia dio la espalda al cuerpo de Palian y emitió un tremendo rugido al ver a Zahariel avanzando hacia ella, apuntándole al corazón con la espada. Las alas de la bestia se desplegaron y Zahariel supo lo que pasaría a continuación. Alzó la espada y el ala derecha de la criatura se precipitó hacia él. Se balanceó y movió la espada formando un arco descendente que fue a dar en la raíz de la garra del ala. Brotó sangre lechosa y la bestia quedó privada de su garra mientras la pierna de Zahariel flaqueaba y lo hacía caer sobre su rodilla. La bestia bramó de dolor y replegó el ala herida, pero se mantuvo con las mandíbulas abiertas como preparándose para acabar con su vida. Una sombra se movió junto a Zahariel cuando la bestia arremetió contra él. Los miles de dientes llenaron su campo de visión.
Conforme percibía el olor a putrefacción de su garganta y veía los trozos de carne entre sus dientes, un destello de acero plateado saltó sobre su cabeza y una figura acorazada pasó sobre él con el estruendo de los cascos y un potente grito de guerra. Una espada larga de acero pesado se clavó en la boca de la bestia, pero la fuerza de quien la blandía y la inercia de la bestia empujaron la espada a través de la mandíbula hasta la mitad de su cráneo. La espada retembló hasta detenerse y el jinete arrancó la hoja al cabalgar hacia adelante, montando su caballo como un experto mientras la bestia caía y su cuerpo se desplomaba en el suelo ante Zahariel. El jinete se puso al lado del cráneo de la bestia. Desenfundó una pistola magnífica de cañón rotatorio y apuntó entre los ojos del monstruo. Zahariel vio cómo el percutor se echaba hacia atrás y se estremeció con el estruendo al detonar la munición explosiva con un ruido sordo dentro de su cráneo. De la cabeza del monstruo manaron fluidos viscosos y el ansia oscura y depredadora de sus ojos se extinguió al fin. Una última y fétida exhalación salió de la boca de la bestia y Zahariel retrocedió ante el hedor a putrefacción. Alzó la vista hacia el Salvador, que enfundaba la pistola en ese momento. El hombre llevaba la armadura oscura y la túnica blanca con capucha de la orden, con el frente bordado con el símbolo de la espada apuntando hacia abajo. «Tienes suerte de estar vivo, hijo», dijo el caballero, y Zahariel reconoció al momento el tono de autoridad. «Hermano Amadís», respondió. «Gracias. Me has salvado la vida». «Sí», asintió Amadís, «y por lo que parece tú has salvado la vida de tus amigos, Zahariel». «Estaba ahí protegiendo a mi escuadra», y afirmó Zahariel. Sus últimas fuerzas empezaban a desvanecerse ahora que la batalla había terminado. Amadís se inclinó desde la silla y lo cogió cuando caía sobre la hierba. «Descansa, Zahariel», dijo Amadís. «No», susurró Zahariel. «Tengo que llevarlos a casa. Deja que yo lo haga por ti, muchacho. Ya has hecho bastante por hoy. Has tenido suerte», le diría Nemiel más tarde, «pero no se puede confiar en la suerte. Es un recurso finito. Llega un día en que se acaba». Después de aquello, y durante años, cada vez que Zahariel contaba la historia de su enfrentamiento con la bestia alada, su primo siempre le hacía la misma observación. Se lo decía en privado, sin que lo oyeran sus hermanos, en la cámara de armas o junto a las jaulas de prácticas, como si no quisiera avergonzar a Zahariel frente a los otros, aunque tampoco era capaz de olvidar el asunto. Había algo en todo aquel asunto que parecía bullir bajo la piel de Nemiel, como si la batalla se hubiese convertido en una fuente de malestar contenido para él, incluso de irritación. Nunca lo mostró en su rostro, ni permitió que afectase a su tono, pero a veces parecía en cierto modo que reprendiese a Zahariel, como si se sintiese obligado a apostillar sutilmente que todos los logros posteriores de su primo, todas sus glorias, se hubiesen construido sobre una mentira. Zahariel encontraría este comportamiento curioso, pero nunca sacaría el tema con su amigo. Haría lo que Nemiel no podía: olvidar el asunto. Nunca cuestionaría las palabras de Nemiel. Las escucharía, ignoraría la amargura que ocultaban y asumiría que tenían buen fondo. Para él, hacerlo de otro modo podría haber puesto en peligro su amistad. «Tuviste suerte», diría Nemiel. «Si no llega a ser por la suerte y por el hermano Amadís, la bestia nos habría matado a todos». Zahariel no era capaz de llevarle la contraria. Una semana después le pidieron a Zahariel que contase la historia a sus compañeros suplicantes en la cámara de entrenamiento. Cada vez que contaba cómo había plantado cara al monstruo, parecía algo mucho más emocionante de lo que había sido en realidad. Parecía una historia de grandes ideales y aventuras para quienes lo escuchaban. No es que mintiese sobre lo esencial de ningún modo, pero acabó dándose cuenta de que la repetición tenía la peculiaridad de suavizar la experiencia humana. Cada vez que la contaba sonaba como un cuento de hadas o una fábula. Durante el fervor frenético de la locura de la batalla se había luchado a vida o muerte y se había alcanzado la victoria con esfuerzo gracias a la sangre, el sudor y las lágrimas. Había sido algo muy reñido y, hasta el final, Zahariel creyó que la bestia alada los mataría a todos. Pensó que los últimos instantes de su vida los pasaría mirando la boca de la bestia, abierta de par en par, mientras el oscuro vacío de sus fauces se expandía para tragarlo entero. De haber tenido que elegir una lápida o una losa para su tumba, habría sido una masa compacta regurgitada, producida algún tiempo después, que incorporaría solo aquellas partes de él que la bestia asesina no hubiera podido digerir. Este era el final que esperaba. La criatura le había parecido demasiado fuerte, demasiado formidable y con una fuerza demasiado primitiva como para darle muerte. Ocultaría esos pensamientos a sus compañeros al contar la historia.
Le pedirían a menudo que la relatase, pero él se daba cuenta de que nadie quería oír sus dudas íntimas. Querían escuchar algo más conmovedor, cargado de proezas heroicas y expresiones de valor, algo que hablase del inevitable triunfo del bien sobre el mal. Era la naturaleza humana, pensaba, pero quienes lo escuchaban esperaban que fuese el héroe de su historia. Querían que estuviese seguro de sí mismo, que fuese sabio, gallardo, imperturbable, elegante, hermoso, carismático e incluso inspirador. Lo cierto era que en aquel momento había pensado fracasar por completo. No había permitido que aquel pensamiento minase su determinación, pero estaba allí de todas llenas. Nadie quería escuchar aquella verdad. Nadie quería saber que sus ídolos podían tener los pies de barro. De vez en cuando, en los breves momentos de silencio que experimentaría en la vida que le esperaba, reflexionaría sobre la locura de los juicios humanos. Sus hermanos suplicantes, sin embargo, parecían pensar que era impropio hablar de emociones. Era como si el miedo fuese una vergüenza secreta común a todos los corazones humanos y quienes lo escuchaban querían asegurarse de que sus héroes no lo sentían, como si eso significase que algún día podrían librarse de su propio miedo. A Zahariel esto le parecía un error. La única forma de vencer el miedo era enfrentándose a él. Fingir que no existía, o que quizá podría desaparecer algún día, solo lo empeoraba.